Suscríbete a La Panterita. Para acompañarnos, adiós. Contra una pared. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos, personal, Quitadol Rapid y Velasca. Proba Electrolyte de agua de la costa, mejor hidratación sin calorías. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y llegó Podium 100, la primera y única nafta 100 octanos. Podium 100 supera todo. Comecipar, tu mejor opción. Universidad Americana, sé lo que quieras ser. Los Arrap de Garelli Estructuras. Taiga te lleva donde querés llegar. Shell, recomendado por los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Descarga nuestra aplicación en tu dispositivo móvil para sistemas Android, iOS y desde la app Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080 AM y escúchanos online desde cualquier parte del mundo. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco Pancho López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola audiencia, buen día, ¿qué tal Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Cómo te va, niño? Buenos días, señor. ¿Qué tal? Buen día para todos. Llegó el momento esperado por hoy. Sí, por todo, por todo, porque no se puede dejar de reconocer la ansiedad que crea en el mundo futbolístico el partido de hoy. Sí. Así es. Con todo lo que se presentó en la madrugada, el vicepresidente de Flamengo subió un tuit. Yo lo he visto. Dentro del folclore del fútbol, a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana y a las 5 de la mañana. Tanto en la zona frontal al hotel y atrás. Pero bien el tuit. Decía... Vi os fogos a noite inteira aqui no Paraguai. Lado da Comembol. Es el vicepresidente, Brás, de Flamengo. Él mismo subió el video, sí. Ya no se ganan los partidos con bombas. Pero igual se sigue haciendo. Vamos a ponerlo, por favor. Vi os fogos a noite inteira aqui no Paraguai. Lado da Comembol. Foi às 2, às 4 e agora. No entendí. Mañana ahora dice, ¿verdad? Sí, y las 2, las 4 y ahora, que sería antes del amanecer, el tercer turno. Una lástima, Arturo, viene postergado el clásico Paraguay juega hoy. ¿Por qué el doctor Capello va a tener que suspenderse el clásico? No hay motivo porque hay mucho tiempo de recuperación. No, que no hay motivo, así nomás es. ¿Por qué va a suspender el clásico? Si Cerro Porteño jugaba, yo creo que es lo mismo. Sí. Aparte, justito se cumplen 72 horas, el sábado 18, 15. Ni entra perfecto en el medio. Pero se puede jugar el domingo si fuese así. Sí, lo mismo. Igual tiene que jugarse. 72, 52 multiplicado por 3, dividido por 5. ¿Por qué, doctor Enrique Capello? Eso lo venía jugando de competición, además tenía que haber jugado mañana si era así. Además, claro, si continuaba, si Olimpia gana, se le va a encimar el partido en algún momento. Claro, pero en Olimpia pide disculpas mal de Melgarejo. Ayer hablamos con el doctor Capello y va a tener el sector de platea VIP. Sí. Ahí.
ahí. Y a las 4 de la tarde se habilita hoy. A las 4 de la tarde, 2 horas 15 antes. Y la sugerencia que nos daban ayer es que el público vaya temprano, porque no es el proceso de siempre hay que presentar la boleta y ya entras. Hay un control, un par de controles previos como para poder ingresar. Claro, tiene que estar todo correcto. Ahora, ese expediente que abrieron al Club Cerro Porteño creo que no pasó a mayores. Cuando los hinchas fueron a... Lo de Minero, Ricardo Multado, el presidente, Minero $50.000. Sí. Porque lo que hacen los hinchas es ponerse a una sanción también, a que le abran un expediente al Club Olimpia, cuando el Club Olimpia no es el culpable, son los hinchas que hicieron lo que hicieron. Man. Sí, Pero Sí, que se ahí les está suspenda la el club. delgada línea de decir cómo se decía hincha de Olimpia o no. Porque No, puede pero ir un un grupo ratito, que va y tira la bomba cuando se sin suspendió ligar. River Boca, un hincha tiró un... sí. El hincha forma parte del club. El gas pimienta. Si no toma conciencia, el hincha perjudica a su club. Claro. Claro. Eso fue en la cancha. Nadie va a ser inocente Cambia ni la tonto. calle. Cuando se puso Bastardo en la preferencia contra Raúl Zapag, porque se sabe el mensaje de la gradería, eso tenía anuencia. Claro. A mí, si yo quiero sacar algo, saco. Si yo quiero sacar algo, saco. Sí, si sos dueño del lugar. Ahí es diferente, señor, porque es dentro del predio. En este caso, Sí, ya sé, puede pero los juntarse, por ejemplo, hinchas... yo con unos amigos y decimos, vamos a comprar 12 Bueno, pero cajas con de- ese vamos criterio frente al todo el hotel. mundo Sí, pero va, hoy puede pasar lo todo el mismo. mundo Ahí va, para todo ponerlo el en el mundo club. va a pecar de inocente. Es con ese diferente. criterio. Pero hoy puede pasar lo mismo. No te Un puede cerrista pasar. se pudo haber... Ahí es diferente a inscrito cuando ingresás en el ministerio estadio y allí sí colgás bandera y compañía y tirás en la cancha, ahí cambia. En cambio, si es frente a un hotel, no sabes quién hizo. No, ¿y cómo? No, está bien tu pensamiento, pero... Cuando se tira el gas, ¿quién hizo? Cuando se iba la hinchada. El panadero, pues. Sí, pero qué dentro del hincha? estadio, de No, ahí Boca. fue dentro, Sí. ahí es diferente. Es dentro, superó Se los suspendió el partido, controles, claro. están allí, Sí. es diferente. Algo a que Puedo sucede. decir, pero que no va- después de no- una no se va a ir un manifestación hincha de deportivo hinchas de que Cerro quiera para perjudicar a la tirarle Olimpia. bomba No, yo no, la palabra cerro no utilicé. 2 más 2. No, ni a Utilicé que fuese. un grupo de hinchas que se puede decir. Bueno, vamos a suponer que un hincha haya que guerra. pasó y Pero alguien tiene que ir a provocar, pues. Sí, pero la lógica te dice 2 más 2 es 4 en este caso. No va a ser un hincha deportivo no va a ser- luqueño, no va a ser un guaraní, hincha Cerro de- Nacional. Son hinchas. claro, pero no tiene ligación a una multa al club. Sí, De eso es lo que estamos hablando, porque no, arrancamos. si tiene- Jorge, sí, cuando los hinchas de Cerro se fueron a... Pero es diferente, los hinchas de Cerro se los vio allí cantando contra la camiseta Sí, de pero Cerro. vos no Pero, sabés si pero hay- para mí también no tiene que tener ligación, o sea, No, es eso- independiente. O sea, el hincha puede ir a manifestarse. Pero te van Es a, aparte pero de te lo van otro. a decir sí, porque sos hincha de Cerro. En En Brasil hacen todo el tiempo eso de Y- explotar y bombas, claro, y nunca no- hubo y suspensión. nunca hubo ni suspensión, o sea, expediente por eso- disciplinario, Pero no. va a haber... No, pero este año pasó Atlético Pasó Mineiro, ahora, Boca. se pegaron los jugadores de Boca y Mineiro y hay 2-3 sancionados nada más. No Cuando pasó fueron absolutamente 25 nada. o 30 lo que se pegaron en todo. Pero acá y parece fueron que 2, nosotros 3 queremos hacerle sanciones sanción mínimas. en Olimpia y que ustedes le están defendiendo y no es... No, No, es no, eso. nadie dice Nadie Yo dice, lo lo que que digo pasa es que hoy Olimpia- vinimos con lectura pero la errónea imagen- interpretada, o sea, no, La imagen, no es eso. Ni cuando una vos cosa. decís, los hinchas Atlético Mineiro hicieron lo que hicieron con Olimpia, es Atlético Mineiro. Me van a decir, dentro de la cancha. También donde Olimpia dormía, en Belo Horizonte, tiraron petardo. Sí. Claro. Y lo único que se escuchó fue hinchas del Mineiro. Eso es lo que se siente por sentido común. Claro. Si yo me voy a tirarte ahí, y el que fuese, no, aunque como dice el niño, no es provocado por la dirigencia, vos seguís a hacer una relación. ¿Y qué entrenada la relación? ¿Qué se dijo el Mineiro cuando hinchaba la Olimpia en el 2013? ¿Qué hicieron frente al hotel? Y un quilombo. No, pero ¿quiénes fueron? ¿A quién se los Hincha Mineiro. No, y los hinchas responsabilizó? Mineiros, claro. ¿A quién? A los hinchas Sí, Mineiro. claro. Pero Porque si yo quiero evitar petardo, yo dirigente, lo primero que voy a hacer va a ser investigar ya quiénes son. Y algún dirigente empieza a salir al cruce del Mineiro, de Boca, River. No. Nadie Tienen la sabe. anuencia. es que no. Y no- como no dice se claro, suele y ni como no hay suspender, sanciones, ni entonces viva la Pepa. Porque lo que hicieron con Olimpia en el Mineiro, ahora hicieron acá, y esto es poco lo que acá se hizo. Sí. Esto que nosotros pusimos al aire es poco. Y probablemente cuando Olimpia vaya a Brasilia va a tener que aguantar lo mismo. ¿Y quién le va a hacer? ¿El vecino? Y la gente de Flamengo. No, va a ser el vecino, va a ser. No, la gente Y la de Flamengo. dirigencia del Flamengo no va a saber. Sí, pasa que es una cuestión común, normal, más Pero de ridícula, Libertadores. Y no tiene sentido porque no te hace ganar el partido, pero va a seguir pasando. No. Y claro que va a seguir pasando, porque ¿quién se vaya a tomar la molestia de tirarle ahí por tirarlo? No. ¿Verdad? Sí, van a seguir haciendo lo mismo acá No, en que no Brasil. haya sanción, no hay problema. Pero es decir, se direcciona a alguien. Claro. Quiera o no quiera, alguien va a direccionar. Y en este caso hincha de Olimpia. Y el hincha, Sí, cuando por fue supuesto. el hincha de Atlético Mineiro. Claro.
Cerro a Santos, ¿se acuerdan? Sí, las veces que fueron los paraguayos allá también lo mismo. Así es. O sea, no es cosa nuestra nomás. Pide Melgarejo, pide disculpas ante Malte Melgarejo estar reunido con la gente de Comebol. Muy bien. La Agrícola Sales Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Yopuchupe Quitadol. ¿Ustedes se acuerdan cuando ni tan ramada se verificaba que tenían los hinchas o cuando venían para acá, de dónde eran? Había un control que tenían... Sí. Como para llegar al Defensores. Como para llegar a todito se le controlaba. A todito se le controlaba. Así es, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Para qué fue eso? Copa Libertadores. Acá 2019. Viño se le controló a todito. ¿Te acuerdas? Así es, así es. Con Rafael Fabiani. ¿Cómo te va, Rafael? Hola Arturo, ¿cómo estás? Un saludo para todo tu equipo y la audiencia. Hablamos esta mañana en Urbana y lo hacemos fútbol al grande porque esto es motivante, tiene que ver con los chicos que van a participar, paralímpicos paraguayos, para que nada los detenga. Y Rexona acompaña, arranca el 24 de agosto al 5 de septiembre en Tokio, Japón. Se celebrará una nueva edición de los Juegos Paralímpicos que representan para nuestro país un hecho histórico, ya que 3 atletas llevarán nuestra bandera por primera vez en la competencia, Rafael. Sí, así mismo, como mencionás, los Juegos Paralímpicos se van a llevar a cabo en Tokio del 25 de agosto al 5 de septiembre, donde nuestros chicos van a estar compitiendo el 29, Rodrigo Hermosa en la modalidad de natación de 50 metros libres, y el 3 de septiembre Melissa Tigner en 100 metros llanos. Bueno, de vuelta, es un hecho histórico. Nosotros con Rexona y a través del propósito de nuestra marca, que es impulsar a las personas a moverse más, a generar una mejor calidad de vida, a superar sus límites y a tratar de romper esas barreras mediante su esfuerzo. Sentimos que estos chicos y esta oportunidad de representar al país era única, por eso tomamos la decisión de sumarnos a ellos. Como te comenté hoy a la mañana, esto va mucho más allá del resultado que estos chicos puedan traer, sino que va mucho más a futuro, ¿verdad? Nuestros atletas tienen un gran futuro en este tipo de modalidad. Melissa tiene 21 años, Rodrigo tiene 18, así que creemos que este es el momento oportuno para poder empezar a trabajar con ellos y tratar de ayudarla a que logren todos sus objetivos. Claro, viajaron ayer nuestros atletas, Juegos Paralímpicos en Tokio 2020, y Rafael, estamos hablando de 2 disciplinas deportivas, natación y atletismo, ¿verdad? Sí, Melissa va a competir en 100 metros llanos y Rodrigo en 50 metros en natación, 50 metros libres. Brillante. Y Hoy, perdón, ¿decías? Sí, que hoy los chicos ya están ahora mismo en el aeropuerto de Barajas de Madrid, así que ya están rumbo a Tokio para poder hacer toda la aclimatación y estar en la ciudad que le va a albergar antes de los Juegos, así que ya están en carrera para poder representar a Paraguay. Y ojalá sea con éxito, y este estímulo y este aliento que se les brinda a través de Rexona, acompañando a los paralímpicos paraguayos para que nada los detenga. Así que lo mejor a nuestros representantes por Paraguay digo, y a Rexona que apoya desde todo punto de vista esta participación nacional en tan importante evento, Rafael. Muchísimas gracias, Arturo, por el espacio, y por último insto a todos los paraguayos que tienen la posibilidad de ver a estos chicos. Repito la fecha, 29 de agosto Rodri en lo que es 50 metros de natación libres, y Melissa el 3 de septiembre, a que le transmitamos todo nuestro apoyo, que nos van a estar representando, y espero que de muy buena manera para estos primeros Juegos Paralímpicos que nos toca estar. Excelente, gracias Rafael, muy amable por tu tiempo. Gracias a ustedes. Gracias. Rexona acompaña a los paralímpicos paraguayos para que nada los detenga.
Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovechar nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Caguazú, Ciudad del Este y ahora también en el distrito de Guayaibí. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, ni Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. A prepararse que llega el día Pechugón. El domingo 29 de agosto, por la compra de 2 pollos al espiedo de tu pollería o roticería preferida, te podrás llevar un bolso térmico de regalo Pechugón, deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737 al 8. Seguinos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Mega descuentos en Punto Farma. Este viernes vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 375 puntos en todo el país. O realiza tus compras en la web, en la app o llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Quedaron fuera Alcaraz, Luis Cáceres y Silva. Así es, y le sumamos Pita, que se lesionó el último partido. Son los 4 que quedaron al margen. Hoy mirando los nombres, porque 23 jugadores llevan a la convocatoria, son 23 los que pueden estar en planilla, van a estar en la banca Olveira, Marino Arzamendia, Otálvaro, Ale, después Marcelo Estigarribia, Hugo Quintana, Jordan Santa Cruz, Adelio Zárate, William Mendieta, Néstor Camacho, Gustavo Peralta y Jorge Recalde. Son los 12 suplentes que va a tener Orteman hoy a disposición. Recordando que se pueden hacer 5 cambios en Copa Libertadores. Y queríamos hablar con Mendoza, el papá. De Peralta. Peralta. El papá se llama Hilario. Para decirle a Gerardo que le dije ayer, no sé si lo ubicó o no lo ubicó. Es un momento muy emotivo esto para el padre. Y puede jugar. Sí, claro. Y puede jugar. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. Buen día, Arturo, buen día en la mesa, a toda la gran audiencia que tienen ustedes todos los mediodías. ¿Cómo están? Bien, con Pablo Aranda, gerente de marketing de Banco Nacional de Fomento, promoción, Visa, Banco Nacional Fomento, BNF, Contactless, si se pronuncia bien o si lo dije bien, está, y si dije mal, corregime. Contanos de esta innovación. No, está súper bien, Arturo, bueno, súper bien. Contanos. Sí, bueno, les agradecemos antes que nada el espacio, un poco para comentarles que estamos en medio de una promoción muy linda, muy interesante para todos los clientes del banco. Básicamente consiste en simplemente usar las tarjetas Visa Contactless. Son esas tarjetas que tienen nuestros clientes y que tienen todos, que ustedes verán que tienen como un loguito ahí, un dibujito parece de un Wi-Fi, un poco para que identifiquen las tarjetas que son contactless. Y básicamente es todos los clientes del BNF que van a un comercio adherido a ya sea cualquiera de las procesadoras, ya sea un Bancardi, Nelco, etcétera, que tengan tanto tarjetas de débito como de crédito Visa, pueden participar, simplemente comprando en los comercios. Ahora, esto, si nos podés detallar mejor en qué consiste la promoción en sí y los beneficios, Pablo. Como no, Arturo, como te decía, a partir de compras de 20.000 guaraníes en cualquier comercio adherido, cualquier comercio en el fondo que tenga un POS hoy en día, acepta las tarjetas contactless. Y los premios son realmente muy buenos. Te doy algunos ejemplos de los premios que nos entregó Visa, que son notebooks, tenemos también televisores, tenemos tablets, tenemos vales de supermercado, ¿verdad? O sea, son premios realmente muy lindos, muy interesantes, y lo que queremos con todo esto es incentivar un poco el uso de las tarjetas en los comercios, por un lado para promocionar a los comercios que están apoyando todo esto, y también a que los clientes usen su tarjeta no solamente en los cajeros automáticos, sino que también vayan al comercio a comprar, que también es mucho más seguro el hecho de no tener que tener efectivo con uno, ¿verdad? Hoy en día sabes que el tema de todo esto que estamos viviendo un poco por la pandemia, ¿verdad? No es tan seguro llevar efectivo con uno, ¿verdad? Entonces la idea era promocionar esto, apoyar un poco a todo el comercio nacional y de paso, fíjate todos los premios que te puedes llevar, ¿verdad? Así es, Pablo. ¿Y tiempo de duración de la promoción se estableció de cuándo a cuándo, Pablo? Sí, Arturo, estamos ahora hasta fin de mes. Estamos hasta fin de agosto. Nuestro último sorteo se hace el 2 de septiembre.
O sea, hay tiempo todavía para ir a todos los comercios adheridos y les invito a todos nuestros clientes a usar su tarjeta, repito, tanto débito como crédito, que son de la marca Visa Contactless. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo, Pablo. Hay que aprovechar, ya decía, los premios. Si querés reiterarlo, promoción Visa, Banco Nacional de Fomento Contactless, como parte de la innovación del Banco Nacional de Fomento. Aquí, Arturo, mira, los premios, como te digo, notebooks, tenemos tablets, tenemos gift cards de supermercados importantes, entonces hay mucho que uno puede ganar y sobre todo apoyar, como decía, un poco a toda la economía nacional. Muchísimas gracias, Arturo, por el espacio y siempre a las órdenes. Gracias, muy amable, Pablo Aranda, gerente de marketing de Banco Nacional de Fomento. Pablo, muchísimas gracias. Hay que aprovechar esta promoción de Visa Banco Nacional de Fomento. De todo punto de vista es muy accesible y puedes ganar premios. ¿Qué te preocupa en Olimpia? ¿Qué puede preocupar? ¿Qué es lo que más? Está Hilario. ¿Cómo te va, Hilario? Hola, Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, contanos cómo está la familia esperando lo que pueda acontecer hoy, llamado, convocado frente a Flamengo. Podría jugar o no, ya lo decide Orteman, pero va a estar en la banca tu hijo Gustavo Peralta, Hilario. La familia muy feliz, estamos hablando con él casi cada rato, estamos haciendo videollamadas con él, está súper bien, muy emocionado. La familia feliz de que él haya integrado la lista de la Copa Libertadores, que haya quedado concentrado ya desde ayer y presto, ¿verdad?, para esperar realmente el momento, si se va a la banca o no, ya depende del cuerpo técnico, ¿verdad?, que decide. Pero si por ahí está, ay, Arturo, sabe la emoción que vamos a tener y un paso muy grande para él después de la Copa Paraguay. Otra vez esto quiere decir que va muy bien. ¿Y qué te dijo él? Claro, yo dije podría estar en la banca, lo va a resolver Orteman, pero son momentos históricos para tu hijo, para el paso que está dando Gustavo ante una situación como esta y contra Flamengo, un hecho histórico. Emocionado estará él, ustedes frente al Flamengo. El hecho de ser convocado es una distinción, y si está en la banca está la expectativa. Así mismo, Arturo, una emoción muy grande. Él, te digo, justamente está en la habitación con Orsusa y están hablando mucho ahí. Él le estaba diciendo que ni se imagina que haya estado para esta lista de la Copa Libertadores y está muy feliz. Él está realmente como diciéndole a él, si yo llego a estar en la banca y si llego a entrar va a ser una felicidad muy grande y yo creo que estoy preparado para esto, por eso ya estoy aquí con ustedes, estoy compartiendo esto y yo creo que si me toca la oportunidad voy a demostrar otra vez, una vez más. Y es una felicidad inmensa. Mirá, si está en la banca y estar contra Flamengo es algo muy grande. Por eso ya nos pasó una vez en Palmeiras, cuando entrenó una vez estando con Dudú y Felipe Melo, que se alegró muchísimo él, es algo impresionante. Claro, pero ahora con una camiseta paraguaya. Con la camiseta paraguaya y con el club que tanto quiere, que ama, que es el Olimpia. Por eso. Tenerla al Flamengo adelante es algo inolvidable, va a ser, Arturo. Bueno, dejarnos compartir con la familia esta emoción, Hilario, y vamos a esperar lo que vaya a ocurrir entre la tarde y la noche de hoy. Un saludo para Gustavo y mucha fuerza en nuestra mesa de trabajo. Decile a él, a tu hijo Gustavo, Hilario. Y gracias, Arturo, te agradezco una vez más en este espacio y que te hayas recordado otra vez de él, ¿verdad? Yo creo que es una cosa muy feliz para la familia y para él mismo y le hago llegar tu saludo. Gracias, Arturo. Gracias, Hilario Peralta, papá de Gustavo Peralta. ¿El equipo está confirmado? Sí, con Richard Ortiz de central y Walter González acompañando a Roque Santa Cruz como las principales novedades. ¿Y cuántas veces jugaron Saúl Salcedo y Richard Ortiz juntos? Y tramos de partido. ¿La vez pasada un ratito? Hasta ahí. Partido de entrada no. ¿Por qué poner la música? Y va a tapar nuestra que estamos diciendo nosotros. Ocurre que hay que ver cómo va a planificar Orteman el partido, desde la salida de Aguilar hasta los centrales. Porque no te diga calentar, Gustavito, te dije bien, estamos hablando nosotros, que ponen la música tapá. ¿Hace cuánto que sos operador ahí?
esa dupla central. Bueno, tranquilo, haceme favor, por lo que es Flamengo. Si vos me decís que los centrales vienen jugando juntos, solemos decir se conocen de memoria. Lo que dijo Berizzo del medio campo de la selección. Sí, otro te dice, minóndate vos, yo me quedo. Sí. Yo te cuido y vos te vas. Defensa de emergencia, es la realidad, porque de emergencia niño, total tiene que armar ahí, rebuscarse y optar por la experiencia de Ortiz, porque no confía en Ale, Jordan no viene rindiendo bien, no llegó a tiempo a Antolín, es más, no llega ni para el clásico, el fin de semana no lo va a tener igualmente. Así que, o sea, primero hoy, ¿verdad? A partir del día armado, y eso modifica todo. La baja de Ale sí lo importante en el medio campo. Yo hablo de los centrales porque me supongo que el Flamengo, aunque no sigo mucho tanto fútbol brasileño como lo sigo el argentino, y hablo a título personal, yo sigo mucho más el argentino que el brasileño. Tiene que tener mucho cuidado, porque el mío, tuya, devolverme y pasarme es muy peligroso. Y Saúl, que vino contratado y con mucha expectativa, por eso lo pagaron, Olimpia insistió en tenerlo. Todavía le falta asentamiento, asentarse. O él lo interpreta o no lo interpretan, y se va mucho. O no se va. Sí, no Cuando es lo se mismo. suelta, se va, se te va, ojo al tipo. Entonces hay que saber cómo se va a formar esa dupla central. Como dice el niño, esto yo no estoy diciendo la palabra fusible, no es precisamente la expresión, pero es de carácter urgente. Sí, no tiene otra. Pone lo que tiene. Emergencia, sí, emergencia, la experiencia para tenerlo allí a Ortiz. Porque vos conocés acá cómo se mueven los nuestros. Sí. Vos sabés, el fútbol paraguayo, vos sabés cómo se mueve. Hay que ver cómo se va a mover. Y te voy a decir más, no es que uno quiera ser fatalista, no, solamente decirle a Richard que tenga cuidado con la pierna, que no llegue muy fuerte, porque si llega a la media cancha, siga nomás. Pero si llega a poner la pierna fuerte, puede pagar las consecuencias. Y lamentablemente por Saúl, hoy no está pasando un gran momento, desde que vino al Olimpia. No es el Saúl que iba a llenar la expectativa. No. Y hay que ver el peso que va a recaer en Orsusa y en Ojeda. Y esperemos que anden muy bien los dos, y que Orteman ya habrá manejado como conocedor del fútbol lo que le va a replegar a uno más para atrás. Eso es categórico. Ella va a ser Orsusa. Sí, yo creo que Orsusa que tiene mucho más perfil para quedarse. El sacrificio que van a tener que hacer los volantes por fuera también. Y acuérdense una cosa, hay casos en que vos mismo sabrás, ustedes deben saber, el público, que se te mete más el volante eje central para colaborar con la defensa. Yo no digo que se atoren, pero hoy podría darse. Sí. Y en ese caso Richard sí era importante, porque él, metiéndose entre los centrales, era un central más. Yo no sé si Orsusa puede llegar a cumplir esa función. Para mí Orsusa es más ofensivo que defensivo. Por más que pueda recuperar a la hora de meterse entre los centrales, nunca lo vi. Y ahí puede ser preocupante. Y con respecto a lo que decía ayer Cristian Domínguez, pasa que Flamengo juega sin un 9 de área. A mí no me preocupa mucho la altura de Flamengo, me preocupa la velocidad de Flamengo. Claro, Ricardo, ¿y cómo te tocan y cómo no llegas? Sí. Sí, esa es la característica. Brasil tampoco juega con un 9 de área definido, pero te llegan por todos lados y te enloquecen. Y Gabigol es de salir mucho del área para recibir pelota y picar permanentemente. Va a marcar el pase a Arrascaeta, a Everton Ribeiro, que son los que tienen buen pie. Y el veloz es Bruno Enrique, el que juega por izquierda en principio, pero a veces cambia de lado y... Cuando te arranca... Sí, te saca diferencia. Por lo menos en Brasil lo hace así. Hoy Salazar tendrá primeramente la obligación de marca por esa zona. ¿Contra quién? ¿Contra defensa fue que le pegaron tanto a él? Sí, en octavos de final ahora. Terminó ganando Flamengo 4-1. Duelo, porque también cuando se proyecta va a herir a Felipe Luis, que no tiene marca. Eso tiene que aprovechar Olimpia en cierta manera. Así como se va a replegar, salir de contra, va a depender mucho de lo que va a hacer Sosa y Delis en medio para arriba. Flamengo tiene con qué también para preocuparse de lo que es Olimpia. No es que Olimpia va a salir a defenderse nada más. Olimpia puede dañar tranquilamente con Delis, con un Delis inspirado, con Sosa. El buen trabajo de Salazar por derecha, esa defensa de Flamengo también puede temblar. Así como Olimpia también tiene su complicación defensiva, Flamengo lo propio. Claro. Lo de Walter sí no me llena. Lo de Walter es el punto que no... Pero lo de Delis, Roque, Sosa me gusta. Lo de Walter, a mí me sorprende también la presencia que era más de Walter González. Pensé que le iba a poner Recalde incluso. Claro, y ver un esquema allí para tratar de acomodar el... Lo va a dejar fijo a Walter para que Roque se mueva. Cuando debería ser al revés, ¿verdad? Sí. Cuando debería ser Roque al que le sirvan y que haga menos desgaste. Y el partido anterior ya de Olimpia con Guaraní fue así. Pita fue más táctico y Roque fue más movedizo, que fue la figura de Olimpia en el partido anterior. Pero ¿cómo está Roque? ¿Cómo llega Roque? Esa es la gran pregunta. En la previa no podemos hablar de ningún favorito entonces. Para mí favorito Flamengo.
Y en la si previa me preguntan favorito a mí, por Flamengo. nombre, por lo que tiene Flamengo, por un equipo mejor armado. Y por lo que estamos hablando de Olimpia, Y por la ausencia del ausencia, Olimpia, claro. que no son menos. Ale Silva es desequilibrante Sí. y no va a estar hoy. Pelea Antolín por es bueno por arriba y va a preocupar a los brasileños. No se te van a meter. Por eso esto hay que ver. Yo no digo que Olimpia sea una incógnita porque tuvo el tiempo de trabajar Orteman. Pero muchos tienen que imponerse carácter, temperamento. Eso va a ser fundamental hoy. Y pisar la cancha como corresponde. A los brasileños no les gusta que vos le fastidies en la marca, en la presencia. Sacarlo de su partido. Como lo hizo ante Claro. Inter en el partido acá en Paraguno, porque Tenerle ahí de una jugó forma incómoda Olimpia. al rival. Eso va a ser fundamental. Sin atacar demasiado, lo incomodó bastante a Inter. Inter falló varios goles, pero hizo un partido inteligente, hasta si se quiere. En el partido de Pero ida. partido de ida. no tuvo jugadas de gol Olimpia. Llegó a tener alguna con Pita, después recuerdo una que Un saca abajo el remate arquero. de Pita sí. cuando se hace. Pero más pelota parada que No, y jugada. más directo. Y yo creo que por eso pone hoy 2-9 para juego directo. En lo posible, no entretenerse atrás con la pelota, buscar a los dos grandotes y tratar de buscar en los rebotes. De por ahí esa puede ser la idea. Por eso aparece Walter González. Que Ahora, tiene otra ahora característica. y en algún momento cuando Flamengo vaya en ataque, buscar la velocidad para Por tratar fuera. de... Yo no sé si forzar la zona defensiva de Flamengo. la mejor opción de Olimpia es dividir. Y cuando vos metes pelotas largas, dividís la pelota. A no ser que tenga un jugador con el pie perfecto y te la ponga en el pecho, en la cabeza o en el pie del delantero. Y en dividir no sé si es la mejor opción para Olimpia. Algunas veces sí, dependiendo del rival, pero algunas veces no. Los brasileros recuperan y tocan rápido. Ese es el tema. Y pasa también con el juego, si Olimpia intenta imponer condiciones por bajo y llevar el mismo ritmo, yo no sé si va a Hago una aguantar el ritmo pregunta, de no sé Flamengo. si vieron ayer San Pablo Palmeiras. Sí. Bueno, si a esa velocidad se juega Olimpia va a tener problemas. Esa velocidad no es de acá. La velocidad de San Pablo Palmeiras ayer, a cómo se jugaba. Sí, sí. No, es precisamente ser ordenado, prolijo. Ayer era un rompe y raja, o miento. Sí. Ese partido que yo he visto. Dos equipos que se conocen demasiado. Sí, y- sí, pero son rápidos. Sí. Son rápidos. Trataban de hacer golpe por golpe. Golpe por golpe. Es así el tema. Y vamos a hablar con Osvaldo Domínguez, el más ganador del Olimpia. ¿Cómo te va, Osvaldo? Bien, Arturo. Osvaldo, ¿cómo estás sintiendo el partido de hoy ante Flamengo? Tus sensaciones que te da. Contanos. Bueno, estoy concentrado para ver el partido a las 6:15. Olimpia tiene varias bajas y eso me preocupa un poco. Y va a improvisar un central como va a ser Richard Ortiz. Y vamos a ver cómo Flamengo, yo no le he visto jugar a Flamengo, dice que juega bien. Esperemos que los muchachos pongan todo de sí, estén bien concentrados para poder llegar al triunfo. En tu época de presidente de Olimpia, estabas muy involucrado con la causa, te iba, venía, vivías, palpitabas, hablabas, arengabas. Si estuvieses al frente del Olimpia, ¿qué harías esta mañana y esta tarde a la espera del partido? Y preocupado porque la Copa Libertadores es lo más importante de Sudamérica y también se juega mucho lo económico ahora. En mi época no había ese premio. Hoy Olimpia juega prácticamente por $1 millón y en Brasil por otro $1 millón. La clasificación, Olimpia cobraría $2 millones. Y vos arengabas, Osvaldo, antes del partido, en la concentración, te iba. Claro, son maneras y maneras. Miguel Brunote tendrá la suya. Contanos lo que eras vos y cómo era cuando venía un equipo así de esta tradición como Flamengo. Bueno, yo tenía una vivencia con los jugadores, en las prácticas, las concentraciones, en los vestuarios. O sea que era como uno más del grupo, pero con ascendencia. Y le transmitía el poder que está en cada uno de ellos de llegar en la concentración, en la vida privada, en la mística necesaria para poner un poquito más del cual estamos preparados y así llegar al triunfo que es el objetivo de todos los presidentes. Claro, Osvaldo, y cuando va a hablar de ausencias o decir me preocupa porque Richard va a estar con Saúl en el fondo,
Orsusa titular, juega Walter arriba con Roque, no está Pita. Te pregunto en esto, y yo le decía a los compañeros, mucho depende del carácter, la entrega de los muchachos del Olimpia, y no darle la pelota al equipo brasileño, tratar de evitar. Y acabas de decir lo que hay que decirle, Arturo. ¿Y vos te vas a dar una vuelta por la concentración o no? No creo. Uh-huh. Y bueno, Osvaldo, del partido de hoy, ¿estás impaciente, Osvaldo, o qué te enseñó la vida dirigencial con tantos éxitos, a esperar tranquilo, o estás impaciente, o en qué cambió el Osvaldo Domínguez tanto, de que vivía tanto adentro, ahora como observador? No soy conservador, lo que pasa es que no observador dije, como observador dije, Osvaldo, no conservador, observador. Bueno, estoy preocupado, espero que hagamos un gran partido y que lleguemos al triunfo. ¿Preocupado, decías, por las ausencias o por la zona central específica? Por el rival y por la ausencia de los jugadores. Uh-huh. Y bueno, Osvaldo, gracias por este tiempo, a esperar en esto que te caracteriza a vos en relación a la entrega mental de los muchachos y lo que vos le transmitías, esperando esa respuesta hoy. Espero que sí, Arturo. Chao, Osvaldo, gracias. Chao, Arturo, felicidades por tu cumpleaños. Igualmente al tuyo, que fue día anterior. Osvaldo Domínguez, presidente del Club Olimpia. Central, dijo. Conocedor. ¿Sabe que se las guarda mucho? Sí. La vida le enseño. Sí. No va a decir hoy... No. Claro. No va a desnudar al equipo. No. Pero pensamos igual. Sí, yo creo que ahí, por eso dijimos, uno va a bajar más. Y son terribles todos. No. Ojalá pueda Olimpia conseguir hasta los hilos del partido Orteman. Y está. ¿Qué sería lo ideal? Olimpia le debería cerrar. Porque si Olimpia juega un fútbol alegre es peligroso para mi gusto. Claro. Sí, porque para mi gusto. El golpe por si golpe quiere pierde. igualar la intensidad, la va a pasar mal. Porque tiene que trabarle el partido por todos lados. Exactamente. No tiene otro. Y Palmeiras, me dirán que cada estado con su fútbol, cada equipo con su fútbol. Ayer vos no sabía quién era quién entre San Pablo y Palmeiras. Muy parecidos. sí, muy parejo el ritmo, hasta en los errores, los mismos no, errores. acabo de decir, intenso significa que yo me voy a ser intenso admitiendo que puedo cometer errores. O si no, me voy a parar la pelota, te voy a pegar, te voy a meter tu cara. Esa pelota es tuya. Ayer no era esa pelota tuya. Por falta de no poner paño frío, le empataron a San Pablo. San Pablo podía haberse cerrado un poco más después del 1-0. Y se fue y le hicieron el empate y casi le ganaron. Exactamente. Cuando parecía un partido hasta controlado, termina y sufriendo. no tenía problemas la defensa de San Pablo. Y en una jugada, en un error del defensor o del arquero, le empataron. Claro, pero salvo que vos conozcas cómo es el enfrentamiento de ellos y cómo es Flamengo saliendo. Y cómo es jugando en casa. Juega muy parecido de las dos formas Flamengo. Yo vi los partidos contra Defensa y Justicia y... Así juega. Te propone igual, sí. Y esa serie la ganó hasta cómodamente. Y con un gol del arquero en contra. Ganó de visitante 1-0 y ganó 4-1 de local. Y hablamos de Defensa y Justicia, un equipo que acaba de consagrarse campeón de la Sudamericana, está armado. Y bueno, vamos a esperar el partido de hoy. Y lo que queríamos también es conocer a la gente que sí ya tiene, pero sí mentirilla, como diría Menchi. Si a qué hora va a ir a la cancha. Claro, algo que tenga de verdad la entrada. Sí, claro, niño, claro, que tenga la entrada. Si no puede decir, yo soy uno de los privilegiados de los 2000. Me voy a ir a la cancha, voy a hacer esto, ya sé dónde me voy a ubicar. Ayer hablamos con el doctor Enrique Capelo, pero con mucho respeto también. Por ahí estaban con la ansiedad de recibir el resultado, por ejemplo, porque te puede salir negativo y decir qué te pasa, positivo, porque tenían que esperar eso. O sea, ¿cómo vivían esa... 2000 hinchas hoy, 2000 hinchas de Olimpia en distintos sectores. ¿Y a qué hora Diego va a estar ahí? Él tiene que entrar 15:15, 3 horas antes del partido. ¿Y dónde se va a ubicar? Generalmente el Libertadores preferencia pero hacia no sé la dónde se va a ubicar todavía, sur. No, a él todavía no le avisaron. No, por eso digo, porque están distribuidos pues, de tal manera. Central van a estar las delegaciones. Preferencia central, los directivos, al costado suele estar staff de Olimpia y en la esquina generalmente periodistas. Pero hay que ver, Víctor, si se mantiene eso hoy. No sabemos cómo va a ser. ¿Está detrás de alguno de los armas? Exactamente, dos opciones habían para uno, o preferencia en la esquina o detrás del arco que da hacia España. Ahí creo que suelen estar más, ¿verdad? Ahí estuvo la última vez. Sí. ¿Y el barrio dónde se ubica? Y el bar suele estar debajo de la gradería norte. Debajo de gradería norte suele estar los árbitros del bar. Y bueno, y vamos a esperar entonces si es que quieren llamar o no, o si no... 618-4700. 618-4700. Si ya tienen su entrada o están esperando por el hisopado, resultado, digo.
el resultado del partido que arranca 18-15 en Paraguay. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa, ingresando a nuestra página web rubendariocomercial.com.py o por nuestras redes sociales de manera segura y práctica. Consultas al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 31 años, evolucionando contigo. Barleo, 56 años, elaborando las más grandes y ricas empanadas del país, los mejores platos hechos como en casa, un menú variado al mediodía. Te esperamos en Andrade 1446 Casio Higgins, en el local del centro, Colón 462 Casio Oliva, de 7 a 22 horas. Haz tus pedidos al 729-3333 o al WhatsApp 0982-323-740. Barleo. Hola. Cortó. Hicimos esperar mucho, vio. Hola. A la puta. ¿Qué es esto? 618-4700. Hola. Arturo. Sí. ¿Cómo estás? Bien. Estoy acá en la fila del comité de avanza, pero estamos expectantes. Contanos más. ¿Con quién está? ¿Cómo? ¿Con quién habla? ¿Cómo se hace? ¿Cuánto tiempo? Y yo soy Marcelo, estoy esperando acá. O sea, hay una fila de vehículos, ¿verdad? Y vemos que está avanzando y si nos da, si da negativo, nos dicen si da la entrada o no. O sea, puede que me salga positivo y no tenga la entrada, ¿me explico? ¿Y por qué te tiene que dar positivo? ¿Cómo te llamas, me dijiste? Marcelo. Me llamo Marcelo. ¿Y por qué es positivo, Marcelo? Se la ultimita. ¿Cortó? Se le cortó. Hola. ¿Qué tal, Arturo? ¿Dónde es lo que estás vos? Ahora estoy saliendo de mi laburo. ¿Y no te iba para irte a dónde? Y para mi casa, para prepararme para el partido, estoy ansioso. Pero, voy a tener la entrada, o como observador. Sí, Arturo, yo soy el afortunado. Uno de los afortunados. Qué bien. ¿Vos cómo te llamas? Juan José. Danos una para Juan José, todo lo que hiciste, esperaste, ¿cómo fue? Primero, como soy socio, accedí a la aplicación. Luego me fui cuando me informaron que califiqué, me fui al comité para hacerme el tele hisopado. Y luego me enviaron el mensaje, ¿verdad?, que estaba aprobado para ir a la cancha. Y compré la entrada, ¿verdad? ¿Cuánto pagaste vos, Juan José? 300.000 sería para Platea VIP. Platea VIP. Y bueno, Juan José, ansioso, testigo, ni hablar si Olimpia obtiene el resultado ante Flamengo, eso está por verse, pero el hecho de estar ya es muy personal para cada uno decir yo estuve ahí. Sí. Voy a gritar por todos los que no van a poder ir y por los que no están. ¿Qué edad tenés, Juan José? 26. Y muy fanático, Juan José. Muy fanático, Arturo. Pero de eso que si algo pasa y es derrota, no, el famoso no me hable luego, esa línea, pero estoy que reviento. Y sí, apago mi celular y no veo nada y al día siguiente recién. No, y si gana, sí que con todo, bien abierto, exteriorizado. Si gana con todo. ¿Y qué, Juan José, qué sensación le te da el partido hoy a Flamengo? ¿Cómo veo? Y como todo partido de Copa, siempre en cuartos de finales es muy duro, Arturo. Uh-huh. Y ve en todas las ediciones que Olimpia jugó cuartos de finales, siempre fue muy duro. Yo creo que va a estar muy reñido, pero con una victoria, por lo menos de 1-0, estoy tranquilo, Arturo. Claro. Juan José, ¿a qué hora va a la cancha vos? Temprano, ¿eh? Y sí, creo que entre las 4:30 a las 5 ya estaré por ahí. Bueno, Juan José, gracias por escucharnos y lo mejor para vos, gracias. Gracias, Arturo, hasta luego. Gracias, Juan José, de lo que va a estar hoy. Contigo, Luis. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro telemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro telemático. Guapa Agricultura es la bota ideal para todas tus jornadas, con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontralas en las mejores tiendas del país. Hay una línea, Gustavito, ¿no? Cortó. Ese 18, 4.800. 700, señor. 700. Y un número más, un número menos, digamos. Discutir, ¿qué número tenemos? 618, 4.700. ¿Cómo? Va a reventar en Lurana. Un abrazo, permiso para apagar mi radio. Hoy es Olimpia 100% y deseo suerte a Olimpia. Pero escuchar 2 horas y media, no. Pero hoy no juega Olimpia, tranquilo nomás. Hola.
¿Vos conocés el chiste del avión a chorro? No, no, Osvaldo, sí. Hola. Sí. La entrada de Libertad ya se hicieron todos los hisopados, 6 nomás son, y ya está todo el hisopado, ellos pueden irse tranquilos a la cancha. ¿Por qué son tan boles? No vayan a hacer ¿Cómo te va, comisario Liceo Gaona? Muy buenos días, don Arturo, un placer en saludarte a vos y toda tu audiencia. Estuviste en la reunión con Mebol, Control, hinchada, ¿cómo es hoy, comisario? Sí, hoy justamente estuvimos reunidos con la ministra de Deportes, me había llamado justamente para ver todo lo que va a ser el sistema de seguridad, me solicitó para que pueda explicarle bien cómo va a ser. Se le había informado ahora cómo sería el control ahí en todas las adyacencias del estadio y cuál es todo el operativo de la Policía Nacional que va a realizar para el evento de hoy. ¿Y cómo es? Contanos, todo lo que tenés, ¿cuántas personas están destacadas para hoy? Bueno, si te referís al público, es hasta 2.000 personas. No, ustedes. El personal policial estaríamos alrededor de 300 policías aproximadamente, ya que tenemos que bloquear todo Mariscal López, desde General Santos hasta Bernardino Caballero, hacia Mariscal López, hacia España, toda la zona desde Pitiantuta hasta Jaratroche, Jaraméndez, para el equipo visitante. El ingreso de personas será por Mariscal López, es por eso que vamos a bloquear totalmente esa zona, a fin de tener el control suficiente y no facilitar el ingreso de personas que estén fuera del protocolo. Ayer, y después los compañeros, el hospital, lo que nos fueron mucho, que teníamos el audio de un directivo del Flamengo tirando petardos a la madrugada, comisario. Sí, justamente yo estuve en contacto con el jefe de la comisaría local del Luque, el comisario Ferreira, que me había manifestado de que se había acercado un vehículo, ¿verdad?, en esa zona, pero como es tanta la movilización que hay por esa zona, estacionado a camioneros, todas esas gente que va acercándose a la capital de manifestantes, ¿verdad?, era un poco difícil determinar si era relacionado a eso o al partido, ¿verdad?, pero sí hubo una ahí cerca explosión de petardo, ¿verdad?, que fue cuestiones de segundos. Comisario, ¿y a partir de qué horario, principalmente para toda esa gente que hace el ida y vuelta por Mariscal López, ingreso o salida de Asunción, desde qué horario se va a desviar eso, si ya los oyentes tienen el conocimiento igualmente? El bloqueo se va a realizar a partir de las 14 horas. Perfecto. Hasta la finalización. Comisario, y para la gente que va en vehículo, ¿cuál es la recomendación de hacia qué lado sería más conveniente estacionar, por ejemplo? Porque nos describía una gran cantidad de calles bloqueadas a partir de ese horario. Y como el ingreso va a ser sobre Mariscal López, la gente que va en vehículo puede estacionar sobre Rodó, acá verá, y parte de Bernardino Caballero, porque ahí van a estar todos los filtros, el primer filtro van a estar en esa zona, y aparte por ahí pueden estacionar en esa zona, en esa escuadra. Y esto de lo que pasó ayer, de los petardos, ¿qué te hace pensar? Porque están los camioneros, pero de todas maneras, comisario Gaona, esto no deja bien parado al país. No, por supuesto. Justamente yo hablé como te dije, hablé con el jefe de la comisaría local para hacer la investigación pertinente, recurrir a cámaras si es factible, ¿verdad?, poder identificar el vehículo que se había acercado ahí y realizó dicho acto. Y no hay más informe, comisario, ¿no? No, otro informe no tengo relacionado a eso. ¿Y se sabe cuántos fueron más o menos? ¿Y cuántas horas? Un solo vehículo, 4 ocupantes. ¿Un solo vehículo con 4 ocupantes? Sí. ¿Y cómo lo dejan hacer? Y porque era hacia la zona trasera del hotel, la parte oscura, en donde generalmente no se transita normalmente con vehículos. Sí, ya sé, comisario, pero se hace a las 2, Disculpame, comisario, se hace a las 2, a las 4 y a las 6. Es decir, una sola vez fue según el informe que recibí de Luque, una sola vez, que fue a las 2:30 de la mañana. ¿Una sola vez fue? Así me dijo ¿Y cuánto tiempo duró? Ponerle 10 segundos, 15 segundos. Fueron segundos nada más.
Y bueno, comisario, ese es el informe que vos tenés. Entre 4 hicieron todo lo que hicieron. Entre 4, por eso te digo, Arturo, es el informe que recibí, que un vehículo con 4 ocupantes bajaron una caja, explosionaron y se fueron. Fue rápida. Ya sé, comisario, vos sabés que eso lleva argumentos para decir esto fue, porque cuando se cuente la historia, y no te estoy echando culpas, sí, porque esto ya pasó, van a decir, mira, sí, esto pasó en Paraguay, no sé si me comprendes. No, eso ya sí, no se considera. Sí. No, por supuesto, la imagen que uno puede ver, ya puede decir 10 segundos, puede decir 1 hora también, ¿verdad? Tenés razón en eso, ¿verdad? Pero eso es lo que realmente sucedió. Es por eso que nosotros recurrimos a las cámaras para tener el informe preciso y determinar cuánto tiempo fue. Y hay una cosa, después puede venir la vendetta afuera, todas estas cosas con otro detalle, comisario Liceo Gaona. Sí, claro, por supuesto. Y vos sabés muy bien, porque acompañás delegaciones paraguayas y vos sabés lo que esto es. Sí, así mismo, así mismo. Ya me tocó vivir esa situación, acompañar una delegación de paraguaya, ¿verdad? En Brasil justamente también, y fue una situación lamentable. Uh-huh. Bueno, comisario Liceo Gaona, que esperemos la normalidad de aquí al resto. Gracias, muy amable, comisario. Cuando guste, don Arturo. Gracias, muy amable, comisario Gaona, que después viene la vendetta, no van a decir que fueron 4 ni 6. No. Así es. La vendetta va a ser peor, seguramente. Va a ser peor, seguramente. Por lo que significa Flamengo. Sí, señor. Sí. Cuando compras cables decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vmayflores.com. Regalamos, regala Vmayflores. Regalamos sonrisas porque son la alegría del hogar y merecen lo mejor. Tupi ofrece a los chicos caritas pintadas, juegos didácticos, gran variedad de juguetes, obsequios y más sorpresas. Tupi Electrodomésticos, la gente sabe. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Si ya sos afiliado de la Caja Mutual pero no estás al día con tus aportes de jubilación, llegó la promo Reactivate. Ponete al día por solo 70.000 guaraníes pagando con tu tarjeta de crédito o con 80.000 guaraníes si pagás con otro medio de pago. Para más consultas, comunicate al 218-4000 o visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. La Kenton Classic es tu compañera de batalla, su estilo motor fuerte y de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuotas de 279.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chaco, más respaldo total. Ocurre que aquí tiene que hacerse el control, cuando vienen delegaciones extranjeras y antecedentes brasileños, a poner ahí el resguardo policial también. Sí. Por imagen, porque después nos van a decir que fue un vehículo con 4. No. Y van a decir que tiraron petardo y que no le dejaron dormir. Sí, de lo que entiendo del comisario, porque conozco más o menos el barrio, se metieron en la zona ciega. En la zona ciega, en la zona del barrio. Ellos tenían la seguridad de enfrente, pero le aparecieron detrás. En la zona oscura, la zona oscura. Conozco la zona porque alguna vez transité el barrio. Es la parte de atrás. Es imposible tener en todo el perímetro policía. Entonces, en la zona del barrio se metieron allí 4 personas, allí como decía, una caja de explosión, lanzan y se van. Y por eso es imposible tener a lo largo de toda la manzana del hotel, porque también es la zona del barrio, la parte de atrás. Es una manzana ciega oscura, es una zona oscura detrás del hotel. Y es en la zona donde no hay control. Normalmente siempre está en la parte frontal, pero la parte de atrás no. Sobre el punto, señores, un comunicado igualmente de la Secretaría Nacional de Deportes, en virtud de la reunión esta mañana entre la ministra Morales y el comisario Gaona, se va a realizar conforme al plan de retorno gradual al público de los estadios. Igualmente, bajo el efecto de la Secretaría Nacional de Deporte, va a disponer de una inspección con técnicos especialistas para el control de protocolos sanitarios. Y si se lleva a cabo de buena forma este plan de retorno al público, no solo para el fútbol, sino también para otros deportes, la vuelta al público. O sea, para el básquetbol, que por ejemplo va a comenzar la próxima semana, hace poco el fútbol de salón y otras disciplinas deportivas, el buen desarrollo de este plan va a permitir al público el regreso, no solo en el fútbol, sino también a otros deportes. Por eso igualmente se dio la reunión de la ministra de Deportes con el Liceo Gaona para conocer detalles de este plan piloto de retorno de los aficionados a las canchas, que también
puede repercutir en otras disciplinas deportivas, como ser el básquetbol, por ejemplo, que está arrancando la próxima semana. Hay que ver hasta dónde el Gordo Sosa en su Twitter puso hace 20 horas, se están bajando los jugadores de Flamengo, ya vine a poner las bombas frente al hotel para que no duerman esta noche. Él no fue así. Este se hizo detrás. Este ya es joda. Sí. Este ya es joda. No va a anunciar en Twitter No, lo que... tan alevosamente no creo. Esto ya es joda. Esto ya es joda. Joda. Esto ya no te va a decir, voy a hacer esto frente al hotel. Ese jajaja se ríe ahí en su Twitter. No. Pero bueno, como diciendo, qué sé yo, a esta altura, contigo, Luis. Variedad, precio insuperables y calidad de siempre comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compra lo encontrás a un solo clic. Comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas, variedad más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperar cápsulas blandas con ginseng y vitamina. Combate el cansancio físico y mental. Recuperar el plus de energía que necesitas. Informate más en nuestras redes sociales. Recuperar de venta libre en farmacias. Calidad Fapasa. Tira Pitoni, va a tirar Pitoni, autoriza al árbitro del partido. Si antes Santa fue 2-0, ¿por qué no 2-0 ahora antes del partido de vuelta? Pitoni, viene el segundo, prepárese, viene el segundo. Tira Pitoni, vamos, autoriza al árbitro, un segundo tiro. Wilson Pitoni, para él la confianza, para él el tiro libre, para él el grito franqueado, un grito que se hace incontenible, sobre el final del partido. Olimpia necesitaba el segundo gol y lo hizo Wilson Pitoni. Apareció Pitoni, hizo el gol de tiro libre con un grito que es locura, cada vez con más fuerza. Olimpia necesitaba el segundo gol. ¿Dónde está jugando Pitoni? Tony estuvo en General Díaz un ratito el año pasado en el Clausura. Sí, y después estaba en un equipo General la B. Sí, fue a jugar. ¿Y qué pasa con Hugo Luzardi? Está con un problemita en la cabeza, se le detectó un tumor. ¿Y con quién vamos a hablar ahí? Están organizando una gran pollada, torneo relámpago masculino femenino a beneficio de Hugo Luzardi. Si amigo ahí la adquisición. ¿Y qué se sabe de él? No mucho. Creo que sí, ya se realizó la intervención y necesita los costos, porque se le detectó eso. Él venía jugando en Tembetario últimamente, Luzardi. En Tembetario venía jugando Luzardi y hay una actividad ahora en estos días de esta pollada en Ñemby. Una pollada con un torneo por la situación que se da con él, con Luzardi. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo, Duracell dura más, mucho más. Descargando la app Asismet puedes agendar turnos, tramitar avisaciones, conocer la cobertura de tu plan, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descárgala desde tu App Store o Google Play Store. Asismet toda la vida. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración, es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta en las mejores casas de acumuladores del país. Tokio hace especial cada lugar de tu hogar con un electrodoméstico perfecto para cada uno de tus espacios. Somos Tokio y mejoramos cada parte de tu vida con el pacto de confianza Inigio. Llama, pedí, comer Alberdín a los 37 70 70 Alberdín. Con la fibra óptica de Personal tenés el doble de velocidad, 100 megas por solo 100.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971 100.000 o ingresa a personal.com.py. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactlanda, sin duda alguna. Es así que Lactlanda ha obtenido el premio Top of Mind 2021 por 7º año consecutivo, como la marca más recordada y consumida del país. Lactlanda, la marca número 1 en lácteos. Llegó el mes de los niños y en Farmacias Catedral lo festejamos con una semana llena de descuentos especiales hasta el 16 de agosto. Descuentos de hasta el 50% en juguetes, pañales, cosméticos infantiles y más. Haz tus pedidos al 727-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Si quieres dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para vender la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sedes centrales, sucursales San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones, sucursal Mariano Roca Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Estamos con la ministra Fátima Morales. ¿Cómo está, ministra? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Arturo? Un fuerte abrazo a vos y a tu audiencia también. Muchísimas gracias, ministra. ¿Podría hoy ser la muestra, a ver, corregime donde hay un error, una muestra de lo que podría ser el futuro público en distintas actividades deportivas de acuerdo a ese movimiento de hoy, ministra? Por supuesto que sí, Arturo. Te agradezco tanto el apoyo que siempre nos brindás y el interés que tenés, porque es demasiado importante que nos ayudes para que los aficionados del Club Olimpia tengan hoy un comportamiento ejemplar, porque ellos son la puerta para que el público pueda participar de futuros eventos deportivos, no solamente del fútbol, sino también de otros deportes, Arturo. ¿Y cómo se da y qué esperan? Y ustedes, ministra, van a tener su gente destacada en Para Uno, van a recibir el informe. ¿Cómo se va a hacer? Te voy a explicar. Acabamos de terminar una reunión con el comisario Eliseo Gaona, que me puso al tanto de toda la organización que va a tener en el club y donde ultimamos las medidas. Y también, por supuesto, nosotros hicimos entrega de mascarillas KN95 para que la Policía de Deportes esté debidamente equipada. La Secretaría protegida. La Secretaría Nacional de Deportes va a enviar 16 personas para la fiscalización. Las personas que ingresan tienen que tener su código QR, Arturo, y vos sabés que ahí viene mi preocupación también, porque tengo un listado de solamente 990 personas para este partido, porque como tenían que tener doble vacunación, tenían que hacerse el test de antígeno gratuito, Arturo. Eso quiero resaltar. El gobierno nacional corre con los costos del test. Y sin embargo, ni siquiera llegamos a las 2.000 personas. Cierto. Sí, es verdad. No llegamos a las 2.000 personas, pero sí, igual, sea cual sea el número de personas que esté ahí, que no va a sobrepasar las 2.000 personas, ni no van a ingresar las personas que no hayan sido testeadas, tienen que tener un buen comportamiento, porque eso va a marcar la pauta para que podamos aumentar ese número de aficionados en los estadios, Arturo. Ministra, le saluda a Jorge Sosa sobre el punto, igualmente teniendo en cuenta otras actividades dentro del comunicado también de prensa que lanzaron hace minutos. El básquetbol, por ejemplo, está volviendo la próxima semana. Hace días también con éxito la Secretaría finalizó el fútbol de salón, que se llevó bajo un estricto protocolo. La vuelta del público también se pueden dar para otros deportes, así como es el fútbol profesional, el básquetbol y otras actividades. Por supuesto que eso es lo que queremos, y el fútbol es el plan piloto, porque es el que más atrae personas, y que por eso que nosotros necesitamos que este plan piloto sea exitoso para que los otros deportes puedan tener. Ayer recibí la llamada del presidente de la Federación de Tenis de Campo, quien oportunamente va a comunicar que vamos a tener un importante evento, porque Bolivia no pudo ser sede, y nosotros vamos a ser sede de un importante evento de tenis, y qué bueno sería que aunque sea un público limitado pueda participar en el Yacht Golf Club de ese evento. Así mismo. Ministra, luego después en privado soy titular igualmente del Círculo Periodista Deportivo del Paraguay para charlar sobre un detalle, el protocolo de prensa de básquetbol, para poder ingresar los colegas igualmente, así que va a ser fundamental. Hasta aquí no tenemos el ok, va a ser bueno su intermediación para lograr eso igualmente, ministra, para los colegas la próxima semana. Y ese es mi trabajo justamente, y estoy a disposición de todos, y le agradezco muchísimo a Arturo su preocupación, y le pido a Arturo que le exhorte a la hinchada olimpista un buen comportamiento. Sí, ojalá sea así, tomemos conciencia todos de aquí en adelante de la implicancia que tiene el partido hoy en Cancha Olimpia. Ministra, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Arturo, un abrazo. Igualmente a vos, la ministra Bástima Morales, ministra de Deportes. El partido de la vida se juega, salís vos o no sale nadie, ponerse la 10 no solo queda en la cancha, la figura de tus partidos solo puede ser vos. Con Rexona tenés máxima protección todos los días, la pasión de moda Rexona te protege. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o visitanos en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Menos contacto, más premios con las
las tarjetas Visa Contactless del Banco Nacional de Fomento. Puedes ganarte notebooks, smartphone y carritos de supermercados. Por más compras, a partir de 20.000 guaraníes ya participas. Barcos y Rodados te ofrece una nafta que lo tiene todo. Full 93 aditivada, más potencia, rendimiento y ahorro. Ahorra cargando. La calidad de Full 93 aditivada, calidad de economía se encuentran en Barcos y Rodados. Si tienes abrigos que ya no sabes llevarlos a casa para nada, llevando tus abrigos y prendas para donar vas a tener un 20% de descuento en la sección de ropas. Todos los abrigos y prendas serán donados a la Fundación Santuario de Niños Casa Paraná. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Jardines de Upacaraí, posesión inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o en la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Base, presenta el nuevo limpiador desinfectante de superficies Bacteriquil líquido. Elimina 99,9% de virus, bacterias y hongos, fácil de usar, en frasco de 500 cc con gatillo pulverizador. Nuevo limpiador desinfectante Bacteriquil con el sello de calidad Base. Bueno, ¿quién sabe algo de Rodrigo Muñoz, el arquero de Cerro? Está empezando a trabajar en campo. En estos días se subían fotos de él ya trabajando en cancha. ¿Y no se puede hablar con él? Hay que pedirle a la jefatura de Cerro. Sí, pasa que no están habilitados en Cerro, pero intentar hablar con Rodrigo Muñoz, ¿Y qué está haciendo? En privado habló con Muñoz, ¿verdad? ¿Y qué dijo? Que está con el hijo ahora. Está en la pelea. Por eso no puede hablar. No, pero eso yo le dije a Gerardo esta mañana a Gustavito a las 8 de la mañana que le esté buscando a Muñoz. ¿Por qué? Porque Muñoz fue un pedido de Chiqui. Sí, para la última renovación. Sí, cuando quedaba afuera. Sí. Exactamente. Y un arquero de experiencia, y vos le tenés a Jan, si es que Cerro le compra y Muñoz en el banco, es el mismo caso que puede ocurrir o pasó con Olimpia, con Cerro ya ocurrió, entre Carrizo y Muñoz. Sí. Y para mí, el arquero es el arquero y el titular y tenés el suplente. Sí, claro. Y Muñoz, como Jan está atajando tan bien, hay que ver si se proyecta, porque dice es caro Jan. Yo no sé si está tirando en Cerro Porteño ya el hecho de que sea Jan caro, para decir Muñoz está. Porque cuando Muñoz vuelva va a necesitar la actividad. Si termina contrato a fin de año Muñoz. Bueno, ¿No tiene a Martínez que compró el pase? Miguel Martínez sí tiene contrato largo. Pero estamos hablando de Muñoz. Sí. Pero es Jan o Muñoz. Jan o Muñoz. Entonces va a tener que jugarte en eso. Si vos me decís que a Cerro le sobra el dinero, entonces yo diría puede tener 2 y 3 arqueros. Claro. Pero Cerro no está en esa hora. Y por su economía de hierro, Cerro tiene que saber muy bien cómo va a manejar. Cerro no puede equivocarse mucho en esto. Si es Jan, es Jan. El titular, Jan. El suplente es Tiboso el titular. Hoy tiene 3 Jan. Pero es que va a marcar la diferencia cuando al pobre Martínez. Sí. Cuando salía más, Martínez. No es por él, pero de siguiente vino la comparación. Sí, por eso trajeron rápido a un arquero. Claro, porque bueno, no por eso confiaron trajeron rápido a un arquero. No, es por Martínez. Hay que darle al arquero. Él es muy joven. Muñoz va a tener que tener un tiempo de retorno, porque tiene que tener reflejo, y esas cosas se va a lograr seguramente con los partidos, y le va a sacar a Muñoz lo que es. Nadie le puede sacar a Muñoz. Lo que digo es, Muñoz vuelto a Cerro, ¿va a tener Muñoz y Jan? Yo pienso que de acuerdo a cómo termine el año van a decidir. Ahí van a elegir. Si clasifica Copa Libertadores de América Cerro, van a hacer el esfuerzo por Jan. ¿Y Muñoz? Y Muñoz termina su contrato. Y no sé si va a aceptar él ser suplente, ¿verdad? No, por eso acabo de decir, Ricardo, y está haciendo vos la misma pregunta. No, Muñoz, si vos me preguntás a mí hoy, yo te digo que va a ser Jan la prioridad de Cerro. Cuando Muñoz estaba en Cerro, era Carrizo el titular. Sí, impuesto, con jugador de técnico. Y después le llama a Muñoz llamado por Arce. Sí, al momento de cuando terminaba el contrato justamente con Muñoz, para renovar, yo no digo que tengan que decir que Arce decir este o este, pero lo que está haciendo ahora Jan es meritorio. Sí, ¿no? Y la pregunta, ¿va a comprar el pase de un arquero? Tío? Yo pregunté en uno de los partidos donde fue figura Jan y Víctor hablaba de un monto, y un dirigente de Cerro me llamó y me dijo: Ricardo, decile a Víctor que no maneje más ese monto, porque no es ese el monto. 2.800.000 que yo le dije, en la prensa brasileña. es mayor, le dije, es mayor el monte, me dijo, no, es menor. Y van a comprarlo, vamos a hacer todo el esfuerzo para quedarnos con el arquero. ¿Supera 1 millón? Sí. Pero no llega a 2 millones. Yo no sé el monto, no me dijo el monto, pero menor a 2.800.000 1.300.000, más o menos. No sé, Pancho. La verdad que no me dio monto. No te quiero mentir porque voy a ser irresponsable. Los arqueros no tienen precio.
no se lo cotiza Yo no tan digo que alto. no tiene ¿Por precio. cuánto se fue Martínez? Martínez lo compraron ahora, ¿verdad? ¿Miguel? No, a Dibu, el de Argentina. Él no fue transferido hace poco. Sí, de Arsenal a Aston Villa, pero se fue. Por eso. No, pero Sí. estamos... no. Estamos hablando de nivel. Pero nosotros no tenemos que olvidarnos que Jan es brasilero. No, yo estoy de acuerdo que con ellos vos. Por cotizan eso un digo, jugador sí, muy caro. por eso queremos saber cómo está Muñoz. Sí. Porque para mí Muñoz es muy buen arquero. Sí, claro. Y entre invertir por Jan 1.300.000 y no hay lugar en otro puesto. Yo no sé si ese es el monto, Arturo. Bueno, pero yo le tengo que dar credibilidad a Pancho. No llega a 2, dice. No llega. Puede ser 1.500.000. Ahora ¿cuánto pago? No. Yo digo que me parece nomás ante la necesidad de Cerro. Ahí entran muchos factores. El tema de edad, por ejemplo. Jan mucho más joven. Es una buena inversión, incluso para la venta porque lo posterior. podemos vender de vuelta Claro. en el futuro. Siempre y cuando se lo clasifica Copa, ¿verdad? Estamos hablando del hipotético La caso de que se lo vidriera que clasifica significa jugar Copa con Cerro Y si le tenés Muñoz bien sinceramente- y necesita carencia en otro puesto, ¿qué hacer? Sinceramente la desgracia le cayó a Muñoz. Con En lo su que mejor sucedió. momento en Cerro. Porque En su llegó mejor un arquero momento, que eclipsó a exacto. Muñoz y nadie se acuerda de Muñoz, es la realidad. Pero por eso estamos hablando después. Y entre la posibilidad de tener a uno con una edad y otra edad es Jan. Pero la uno puerta a futuro. sale. Pero había que ver. Claro, desde lo económico, se tiene que está el tema presupuestario de por medio. Yo creo que Muñoz no va a tener tanto problema de volver porque la lesión fue en la rodilla y se recuperó, no en la cadera, no en uno de los tema para el brazos. arquero, el ¿en médico qué del Cerro actividad? que nos habla cómo Ponerle- estamos. Vuelve, pero va a tener que Copa Paraguay. remarla de atrás. Va a volver, pero va a tener que remarla de No atrás. hay mucha actividad nomás para que mientras Claro. se pueda ir moviendo salvo los entrenamientos, ¿verdad? Porque Copa él Paraguay vuelve, podría ser. puede jugar Copa Paraguay. Sí. Ahí sí, Copa Paraguay es lo que Él podría tiene que hacer un buscar. reentré, ¿verdad? No. De hecho, Porque que ahí no hay reserva, no hay mucho para No, eso, para esos le va- casos le ayuda va a mucho la costar tercera, tomar la ritmo, sí. competencia. Y acabo, es lo que estamos Le va a diciendo. costar tomar ritmo, Ahora, sí. ante la necesidad de Cerro, si le pide 1.300.000, 1.500.000 para otro puesto, ¿qué hace Cerro? Y le tiene a Muñoz. Cerro no va a poder tener dos arqueros de jerarquía. ¿No? Totalmente. Va a tener que elegir entre uno de los dos. Y es lo que estoy va a diciendo, pesar uno lo de los dos, económico. va a tener que elegir uno de los dos. Y si no tiene plata para allá, no tiene plata para allá. Sí, yo creo que la prioridad sería Jan, pero si el monto es demasiado elevado, no hay caso. Yo te digo lo que me comentó un dirigente de Cerro, no es que soñé ni leí. Me ¿Por qué? comentó un No, dirigente. claro, nadie está diciendo lo contrario, Ricardo. No, parece que Soñé. Pancho dice una cosa de palabras sagradas, yo digo una cosa y... ¿Cómo? Parece que Pancho dice algo y es palabras sagradas. ¿Qué es lo que no, yo dije? 1.300.000 Pancho, sí. ¿Y yo qué cuando, dije? cuando, Más cuando, menos dije yo, no, acá se tampoco dijo así 20 específicamente. años, se dijo 2.800.000. Yo nunca le escuché a Pancho salir al Yo al paso leí y de la decir- prensa brasileña. Yo No, aclaré un no, montón porque de Ariel veces. Martín habló hace 2-3 días cuando dijo y le preguntamos. Y justamente tocó el tema Jan, ya habló del tema ¿Pero dio Jan. monto? No dio montos. A partir de lo que él dijo, cuando justamente menciona y dice, no es ese monto que se está hablando, porque vamos a ver, hay montos que se están publicando y que en realidad no corresponden, dijo. Y a partir de ahí yo también consulté, acá justamente... Entonces vos tenés de la dirigencia de Cerro. ¿Qué es lo que? ¿Por qué con dedicatoria? No, ¿Qué si pasa? él tiene que decir, yo tengo, me comentaron, yo dije que me comentó un dirigente. Claro. Porque bueno, porque estamos diciendo Claro, una cosa, entonces para tengo tal saber cosa. bien cuál es el tema. Bueno, pero... Yo tengo la culpa ahora. No, pero de sí, No. Pancho, me Pero estoy informando, diciendo dale. justamente No fuimos ya otra vez la por cualquier cifra lado. No, si que un a mí millón... me dicen, a mí me ¿Por la qué, cifra- no, que no fuimos? No, es que no fuimos a una un millón, discusión. Vos dijiste que no hay 2.800.000 que Sí, le que no Pero llega, yo le mira dije que- a Víctor Arturo como Claro. buen compañero, no digas más porque estás Y equivocado. brillante, y se equivocó Víctor. Y la No, prensa- pero yo comparto porque nosotros pero cuando la vino la prensa- transferencia la ya no prensa- quisiera más, Víctor. Te hago una Sí. pregunta, Ricardo. ¿Vos crees que Cerro tiene $1 millón para invertir ahora? No, Arturo. Y, Porque Igual cuando, sigue siendo mucha plata. cuando un Jan vino, 1.300.000. eran 4 Con millones las lo que se decía que transferencias valía. va a recibir un dinero importante y yo sí No. soy Cerro, hago el esfuerzo. Ah, no, Cerro no debe plata. Pero las transferencias son para otra cosa ahora, Jorge. Porque Para el pagar la balance deuda, del te año sirve para pasado comprar lo que a estuvo- futuro Para va pagar la Tampoco deuda. Cerro es un Se- equipo porque se nota que es algo que va a de funcionar. mitad de tabla para abajo en lo económico. En algún momento va a tener que hacer un esfuerzo. Claro, no puede pelear no puedes con tirar todo en retazo. tapar el bache de la casa, Claro. tener que construir Pero también con algo usted no para se seguir puede vendiendo hablar, el producto. Sera. Y si Con usted no ya se puede hablar. No, porque parece que Cerro no suponer puede Lucena, hacer un esfuerzo de- Vamos a suponer que Lucena venga un ofrecimiento porque sabemos que hay. Y el tema es la garantía. Y no hay más operaciones al contado. Salvo situaciones excepcionales.
Después ya no hay ese dinerillo para contado. Y el banco agarra eso y lo deja ir a Lucena. Y ocurre que ustedes mismos, a la puta que Carrascal no, que Carrascal no, que Carrascal no. Entonces se equivocaron con Carrascal, o Carrascal le vino gratis a Cerro. No, yo a Carrascal O le vos doy- creés que, ustedes creen que América es menos salarialmente que Cerro. Carrascal vino para jugar con 3 en el medio, porque lo dijo el propio Francisco Arce. Y nunca tuvo la oportunidad de jugar con 3 y no va a tener la oportunidad de jugar con los 3 que él quería. Él quería Villasanti, Lucena, Carrascal. Ahora le va a tener que buscar un lugar a Carrascal o arroparlo de otra manera, pero no sé si es más de lo que tiene Cerro. Todavía no mostró. Te pongo un ejemplo, Ricardo F. Boselli vino sin actividad. Sí. El consente Boselli, Chiqui Arce la dirigencia de Cerro. Cuando le tramitamos a Boselli, Boselli dijo, ahora me preguntan si hago una jugada de más, tengo 200 goles. Eso él defiende su trayectoria. Pero yo le puedo decir a Boselli, marcame tu presente. Totalmente. Yo no te compré para pasado, te compré para ahora, no compré tu historia. Cuando vino Mateus, Cerro pagó $400,000. El Chiqui aceptó. Para Cerro hoy 400,000 es un gran esfuerzo. Y no estoy hablando ni tomo posición. Cuando dijo el doctor Martín lo que se dice de la deuda no es tanto, dijo la mitad. Sí. Si se publicó 76 y si Serían los números 40 millones de dólares. 40 millones de dólares, no es fácil. Si vos te fuiste de la Copa y no embolsás 3 millones de dólares de fase de grupo, yo no digo que tampoco te vas a suicidar, pero ¿cómo va a manejar? ¿Cómo va a manejar? Cerro, ¿a quién transfiere? A Santiago Arzamendi a la casa. Sí. ¿O miento? No. Bellasanti en la casa. ¿O miento? No digo Lucena que es 50%. Y le da un rédito a Cerro Porteño. Este chico Vargas, que ustedes no le dan pelota, va a ser el lateral izquierdo probablemente de la selección nacional. Vargas va a ser probablemente el lateral izquierdo de la selección paraguaya en breve. Luis se llama. Luis Vargas. Va a ser, yo no sé qué puede pasar para que este chico Luis Vargas no sea el gran jugador del fútbol paraguayo. Ustedes pero vieron cómo tan pensante, equilibrado. Vos estás calentando banco, yo te digo andancha. Y le dio una lectura al partido. Cuando le dieron sus compañeros, él le dio una lectura al partido. Qué cosa de gente que piensa, equilibrada para su puesto. Dice Víctor Sáenz Ricardo, niño, Pancho, que no es lateral izquierdo, que es extremo izquierdo. Alan. Sí. Vargas llegó a jugar también adelante, en reserva jugada de... No, yo estoy hablando del que entró, el Vargas, sí. Vargas, él se llama Luis Vargas. Él es bueno. Y aquel día en el Maracaná, de hecho, lo pone de volante por izquierda, porque estaba Alan atrás. Pero después Sí, después ya está... ¿Quién lo formó? ¿Cómo podemos hablar de Luis? Ese es un capital para Cerro, de alto costo. Gavilán lo debe conocer. Vargas. Luis Vargas, de alto costo va a ser. El mismo que vimos nosotros, Ricardo. Sí. El que le enseñó al reto cómo se tira al centro. Sí, que jugó muy bien el sábado. Que jugó muy bien el sábado de vuelta. Le dio una pelota de gol a Aquino. Luis Vargas. Pie le dio la pelota, sí. Y se lo transfiere jugadores de la casa. Cuando quiera transferir Mateus, no sé dónde lo va a transferir a Mateus, si lo transfiere, o se quiere desprender de él, ya habrá gastado los $400,000. Ya habrá gastado, no hablo ni de salario. El Mauro Boselli, nadie discute lo que es como jugador y defiende su prestigio, porque en la entrevista defendió su prestigio. Sí. Con una de más, con dos de más, yo hice así 200 goles. Sí. Pero hoy va un trabajo sacrificado en Cerro, que no es seguramente lo que él esperaba. Y no es el gran definidor que se esperaba también. Sí, porque tiene sábado varias... tuvo una jugada y él se cae. Pero definir, ¿verdad? y es el Cerro de hoy. Y no tiene... Y todo comienza con el arquero Muñoz, que termina su contrato, es cierto, le van a dejar ir. ¿Y cuánto le va a costar ya? Y por lo menos más de $1 millón. Y va a tener la guita, veo. Puede comprar el 50% también. Sí, hay varias probabilidades de negociación. Incluso negociaciones se pueden hacer el préstamo, si es que lo extiende, ya dependerá de San Paulo. Depende y mucho del San Paulo. Pero yo creo que va a priorizar lo de Jan hasta cierto punto. Mira que él se mostró en esta Copa opción. Libertadores. Él fue figura en Cerro. Casi todos los partidos fue figura en Cerro. Sí. Más de uno le habrá puesto los ojos allá. Pero con la edad que tiene Ricardo, es transferible. Sí. Y cuando se enoja bien. A lo mejor podía ser mucho más expresivo por la edad, pero se consola.
Se controla, porque hay gestos donde vos te das cuenta de lo que quieres. Maneja el área. ¿Verdad? A mí lo que queríamos hablar con Muñoz, que ahora está con los chicos, alternándose con la mamá, con su señora, por el tema del cuidado, de las clases y demás cosas, virtual. Pero Muñoz sería interesante hablar con él. ¿Cuánto tiempo estuvo parado? Y desde marzo que está fuera. 7 meses ya. Sí. Y usted al Martínez se le dio y se lo sacó. Y por eso buscaron un arquero. Por eso buscaron rápidamente arquero. Sí. Copa Libertadores. Sí. Ya le costaba el campeonato. Ese es el Cerro de hoy. Sí. Ese es el Cerro de hoy. Y digo más, si Cerro no es campeón, deja de percibir $3 millones. Sí. Y tiene que estar en fase de grupo, como en primera llave. Como primera fase. Encima hoy está fuera de eso, porque hoy está fuera de Libertadores. Tampoco te vaya al fatalista. No, pero hoy está un punto por debajo de Guaraní. Nacional y Guaraní. Entramos a tocar el tema de defensa. La defensa se va a Pulpito, Alexis. ¿Cuándo se va? Y no creo que sobreviva un mercado más de pases en Cerro Porteño. ¿Qué quiere decir eso? Y si no lo llevan ahora, lo llevan en diciembre. Se va en diciembre. Bueno, pero el Pulpito es como Vargas. Pero lo trajo a Rolón, por algo lo trajo a Rolón. Ya ahí previó Cerro, me parece. No. Yo creo que le van a comprar a Pulpito. Tiempista se dice. Sí. Puta, corre. Sabe marcar. Como Gamarra, es muy parecido a Gamarra. Sí, señor. Y se anticipa bien. Y esa es una virtud que tiene y es Pulpito. muy tranquilo. No, pero él es tiempista. Sí. Se anticipa bien. Cuando él no está bien, se le nota. Porque en el partido contra Guaraní, el clásico, perdón, no es un clásico, el campeonato anterior, cuando lo expulsan, él entró mal. Primera pegó, segunda pegó, tercera se fue. ¿Se acuerdan? Estaba nervioso ese partido. Se fue. No puede jugar nervioso hoy. Y bueno, vamos a ver que hace chiquearse con el clásico. Y perdió Villasante. Hoy nos ocupa Ricardo Olimpia Flamengo. Sí. Mañana nos va a ocupar el resultado de Olimpia Flamengo. Mañana juega Libertad. Mañana Libertad. Y Cerro va a pasar a un plano secundario de información. Por esto que estamos mencionando, no. O si no, ya era todo clásico. Pero viernes ya vamos a empezar a calentar el clásico, sí. Y mirando las opciones así rápidamente que tiene, yo creo que Adorno juega de central por Patiño. Sería Duarte con Adorno. Y Bobadilla. Y en el medio Bobadilla con Carrascal. Porque Lucena ya está empezando a practicar normal, pero yo no creo que juegue todavía el sábado. Me parece que se va a postergar su reaparición. No hay caso con el médico de Cerro, ¿verdad? No habla. Hay que hablar con la jefatura de prensa, con Raúl Zapá, con Raúl, con Juan José Zapá, doctor Ariel Martínez, Agüero, para poder hablar, para que el público de Cerro sepa. Tenemos que hablar, hacer todo un seguimiento para... Sacando turno. Así estamos ahora. Así estamos ahora. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo ICA. Sauce en materiales de construcción, contamos con arena, ladrillos, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, servicio, contenedores, alquiler en maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Seguinos en Facebook e Instagram como Sauce en materiales de construcción y Sauce Materiales. En Erimark te compras el accesorio de tus sueños, un antivuelco, estribera, enganche, carpa marítima Kiko, protector de carrocería Rhino Linings, alarma, positrón o un polarizador americano Santec, y a fin de mes te puedes llevar otro gratis. Habrán 3 sorteos y vos elegís el premio. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga el precio de una nafta 93, juega de local y sumate al equipo. Carga Supra 95, Copetrol, vamos. Hidalgo, seguridad en Ciudad del Este, zapatos para el 100% cuero. Cascos, caretas, protectores, auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Hidalgo SRL. Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista, por eso los lubricantes Móvil trabajan para brindarte las soluciones que te hacen girar tu vida. Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay Móvil. Gerard, uno antes y otro después, sí, chao, risaca. En Electroban, por la Semana del Niño, lleva el juego de Premier Play de Colchones Paraná en cuotas de tan solo 118.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Claro, le estamos buscando, Infanto, al propio Luzardi. Si es que nos puede atender para que nos cuente su... ¿Qué pasa familiar, con él? ¿verdad? Un familiar, o a un familiar de Luzardi. Fue operado, y sí, y tiene demasiado gasto, como decía Jorge.
Entonces lo que queremos es hablar con un familiar de Hugo Luzardi. Carlos Amarilla, el árbitro, está organizando uno de los eventos en Ñemby. Y bueno, pueden hablar con él. Carlos Amarilla, pero estamos buscándole. Mili Empeño, 20 arreglos o collas sobre el plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal, Mentavic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentavic ungüento, alivia y mejora, es un producto de laboratorios Indofar. Sanri S.A., soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, SCTV, Data Center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Con CNT, 4.200 millones en premios, 3.200 millones en el poderoso. Una Mitsubishi Monterón es grandioso y salen sí o sí. 3 FIA Argo Drive 0 kilómetro. Anímate a soñar, pedí CNT Che por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chocoflix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Bueno, entonces, ¿ya cuesta cuánto? Yo creo que cuesta cerca de los 2 millones. Haciendo un promedio, serían 2 millones. ¿Y la edad le favorece? Sí. Que es un arquero muy vendible después a futuro si es que agarra 6 meses de Pero tiene que jugar Copa Moncerro. Sí, sí. O si no, en los campeonatos domésticos no colabora mucho para la venta. Exactamente, para que se lo miren en el exterior. Vos sabés que yo dije la vez pasada... pasada... mi ficha por Vargas, ustedes me miran mal, dicen que hagan ficción ustedes con Vargas. Yo a mí me gustó, nosotros coincidimos. Es muy bueno, pero él ya tuvo tramos donde agarró titularidad 3 o 4 partidos y después desapareció. Se lesiona. Porque ya llegó a 10 partidos en primera y así había empezado. ¿Quién no estuvo como técnico? En inferiores de lo dice que Gavilán y con Ricardo. Sí, en reserva él aparece con Bernay y de ahí salta a la primera. Juguero fue el técnico que lo hizo. Pero él bajó de vuelta y lo tenía Gavilán, ¿no? Los últimos tiempos exactamente, porque estaba en el selectivo. Llegó a jugar en la reserva otra vez. Y después volvió a salir a flote a la primera. Por eso quiero verlo un poco más para ver si ahora ya se consolida definitivamente en primera. Construir tu casa con Comecipar, la cooperativa te ofrece su crédito para la vivienda con tasa de interés del 8,9% hasta 15 años de plazo. Comunicate al 248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Azote y Fútbol Álamos, porque así es Vinos Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. En Ciopar puedes empezar a pagar por tu piscina en cómodas cuotas, las tenés instaladas desde diciembre. Ingresa a ciopar.com.py. Conoce todos los modelos disponibles. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Cielo Petiro hacia el lado del Club General Díaz. Seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En la Baso Norte, bloque A. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores y recargate de energía con Etidol Plus. Cápsulas planas de rápida acción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguro puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Il Sol Seguros. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Guilla, la teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Existe un lugar donde su descanso más reparador. Mons Hotel. Reservas al 06-73-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Paraguay Insumos, productos e insumos informáticos de primera calidad. Toner, cartuchos originales y alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguay-insumos.com. Paraguay Insumos. Hay una gran pollada, torneo relámpago, beneficio Hugo Luzardi. Carlos Amarilla, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo andás? Bien. Contanos, Carlos, de los eventos, vos estás haciendo uno que forma parte de y enseñanos, gran pollada con torneo relámpago. Domingo 15 de agosto a beneficio del amigo Hugo Luzardi, costo 100.000, inscripción, cupo limitado. Local Maxi Gol. Danos detalles, por favor, Carlos. Ok, Arturo, yo formo parte de un grupo de amigos que decidimos ayudarle al amigo Luzardi. Él pues vive acá en Ñemby, es amigo nuestro y como ustedes sabrán, él tuvo una operación de un tumor en el rostro y tuvo esa operación delicada y ahora el problema es que tienen que hacer la quimioterapia, esto, aquello. Entonces decidimos hacer una pollada benéfica este domingo 15 de agosto en el local de Maxi Gol en San Antonio y posteriormente un torneo relámpago de fútbol suizo, tanto femenino y masculino. Le debo preguntar con total respeto a la excelente gestión que están haciendo y la solidaridad que de todo punto es muy plausible para colaborar con Hugo Luzardi.
¿Cómo hace con el protocolo sanitario y con el cuidado hoy, Carlos? No, eso van a ver todas las cuestiones del protocolo, va a estar la cuestión del lavado de las manos, el alcohol, el gel, todo completo, Arturo. Se va a tener en cuenta todo el protocolo con respecto a eso. Está muy bien. ¿Y hay respuesta, encontrar respuesta, Carlos? Sí, exactamente, me sorprendió. El amigo Huito Luzari es muy querido por toda la gente y me sorprendió la respuesta de la gente, tanto de su ex compañero como la gente acá en Ñemby. Hay un objetivo en... Eso es, sí, seguí, por favor. Eso es lo lindo del fútbol, Arturo, eso es lo lindo del fútbol, que cuando uno está desechando encuentra en la mano del amigo. Y Carlos, hay una cantidad que se requiere de recaudación para poder ayudar a Hugo Luzardi, un monto. No, el objetivo es recaudar lo más que podemos para entregarle a eso a Hugo. Nunca es mucho eso, ¿verdad? Pero a lo que lo estamos haciendo de todo corazón. ¿Cómo está Hugo ahora? ¿Cómo se siente él? Y está bien, está mejorando, Arturo. Se operó la semana pasada, se operó y ahora ya está en su casa y está mejorando. Y ahora va a tener un costo grande porque tiene que hacerse la quimioterapia y varios tratamientos para ir recuperándose a poco. Bueno, ¿y cuánta gente está acompañándote a vos, Carlos? ¿Cuántos son en total? Y acá en nuestro grupo que tenemos acá en Ñemby somos más o menos entre 15, estamos formando un grupo que nos reunimos siempre. La mayoría son jugadores, técnicos y los que estamos metidos en el fútbol. Y esos son los que estamos ayudando para ayudarle al amigo Huguito Luzardi. ¿Y son costos y amigos en la inscripción? La inscripción para el torneo relámpago de fútbol suizo, tanto femenino como masculino, es 100.000. Sí. Pero la apoyada, la adhesión es 12.000 años. No, está bien, yo hablo de la apoyada más jugar, estar ahí. Así mismo es. Y bueno, Carlos, lo que quieras agregar algo más, la gente te está escuchando a Carlos Amarilla. Dice Ricardo que el que le emula, que le imita, ¿quién es? Carlos Paul Benítez, quiere copiarlo al gran Carlos Amarilla. Por lo menos que aprenda lo lindo y deseche lo malo, eso es importante. Sí, yo pensé que lo lindo que eras vos, pensé que ibas a decir eso, Carlos. Ya no, eso es lo lindo del fútbol, que uno encuentra muchos amigos, muchas amistades. Te cuento, yo tuve 32 años en el arbitraje, 20 años de FIFA y el fútbol me dio todo, y esto es lo lindo, los amigos que encontré en el fútbol. ¿Cuándo? Vos no pitas más ya, ¿verdad? Vos estabas pitando, ¿qué categoría? Intermedia fue la última hace 2 años, ¿verdad? 20... Y estaba intermedia hasta que vino la pandemia. Yo me retiré de FIFA a los 45 años, en 2015. Y después tuvimos 3 años actuando en primera, intermedia. Y después vino la pandemia y también terminamos ya el curso de VAR certificado. Y yo creo que vamos a esperar, vamos a darle la vuelta al libro y esperar que venga otra cosa para poder ayudarle a nuestro querido arbitraje. Pero en el VAR podés estar, Carlos. Yo creo que con la experiencia que tenés, con la experiencia que adquiriste y lo que fuiste como árbitro, podés estar en el VAR. Y eso ya tienen que preguntarle a ellos ya. Pero no hablan, ahora tienen ¿Qué dice? Preguntar a la dirección de árbitro. Un recitador tienen ahora para una nueva forma de presentar esos videos. Recuerdo, Carlos, que en un momento dado, tanto Olimpia como Cerro Porteño, ahora que se llega al clásico, los dos clubes habían pedido para que vos seas el árbitro del partido. Y yo tuve la satisfacción y el privilegio de dirigir 26 clásicos. Y en un año hice 4 seguidos y en el anterior hice 3 de seguidos. En total hice 7 partidos de seguido del clásico y tuve 26 clásicos, gracias a Dios, y eso es lo lindo que me dio el fútbol. ¿Qué es lo que más te acordás con relación a esto, Carlos, del arbitraje? De situaciones que se plantearon entre virtudes y errores. Asimilás todo, ¿no? Y bueno, claro, eso es lo importante, es dejar las cosas lindas como un buen recuerdo y aprender de lo malo, ¿verdad? Somos seres humanos y como seres humanos tenemos defectos y virtudes. Es decir, se aprende de los errores. Exactamente, uno tiene que aprender de los errores, no hay vuelta a quedar eso, y hay que seguir, como digo yo siempre, trabajar y tratar de, en lo posible, cometer la menor cantidad de errores. Y bueno, Carlos, como al comienzo, apoyando a Hugo Luzardi con los amigos, con lo que tienen, con lo que hacen, que necesita Hugo Luzardi. Así mismo, como siempre yo digo,
hoy por ti, mañana por mí, así que más que nunca el amigo Huguito Luzari está necesitando de los amigos, de compañeros y gente que le conoce, y le esperamos a todo el domingo 15 de agosto en Maxi Golf en la ciudad de San Antonio. Seguiremos charlando, Carlos, y de lo que ustedes necesiten para ir informando del evento con mucho gusto. Gracias, Arturo, un saludo con los que están ahí contigo, y fue un gusto. Estamos en contacto. Un abrazo grande. Gracias igual. Carlos Amarillo. Carlito, me puso de balde. Me puso de balde. ¿Cómo? Me puso de balde. ¿Quién le puso de balde? Carlito. Ah, correcto. Carlos Amarilla. Buenas noches. Sí, señor. Buenas noches. Sí, señor. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook, Instagram, llámanos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestra Villana 751 Casi Covecheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Aprovecha las ofertas de IO Cafeteras Hamilton Beach por solo 207.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Envíos en todo el país. IO, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. El auto 0 kilómetros que tanto querés, vos elegís la marca. Negocia el descuento por pago contado y sin entrega inicial. Retira ya tu 0 kilómetro con un préstamo vehicular de Visión Banco. Para más información escribinos al 414-3050. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene seguros Chaco Mariscal López Casi con el Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene seguros Chaco. Presentamos un nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón Conectan Burucuyá, frutica la más fresca, combinaciones muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Sanitarios y Cerámicas Así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Subellala Pasos del viaducto de General Santos, Sanicer, proyectando juntos. Son 45 años escribiendo una historia llena de despertares, y para este aniversario queremos celebrarlo contigo. Por eso lanzamos Despertar 45, el sombrero de edición limitada que desarrollamos para conmemorar estos 45 años llenos de emociones. Entrate más sorpresas en redes de Super Espuma al WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma, 45 años presentes en cada despertar. Estamos con Alfredo Berti, técnico del Sportivo Luqueño. ¿Qué tal, Alfredo? Le saluda Ricardo. Hola, buenas tardes, Ricardo. Bien, todo bien. Qué lindo campeonato, Alfredo, y qué buena victoria que metió el Sportivo Luqueño por el momento que está viviendo. No muy cómodo en la tabla, no muy cómodo en el promedio, pero jugando bien, que es lo importante. Sí, bueno, creo que fue una buena semana con 3 triunfos, tanto los 2 del torneo local como el de Copa Paraguay. Así que bueno, tratamos de estar tranquilos, todo el grupo, para saber que bueno, que se vienen partidos muy importantes, se viene un partido importantísimo con Guaraní, así que bueno, estamos entrenando bien, trabajando la semana y bueno, tratar de llegar de la mejor manera. Siempre motiva más jugar contra el puntero. No digo que lo quieran bajar simplemente, sino que cada uno quiere sumar y ser partícipe en el campeonato. Y el Sportivo Luqueño vive un momento muy especial. Usted que lo está dirigiendo sabe que es una ciudad muy fanática, que apoyan, pero cuando las cosas no van bien también son duros. No, seguro. Estamos en un club muy pasional, y bueno, hay que estar tranquilo en todo momento, ¿no? Tratar de transmitirle esa tranquilidad a todo el grupo, a todos los futbolistas, y bueno, y sabiendo que el domingo tenemos otro partido importante, como le digo a ellos, que cada partido que jugamos son finales, son una nueva batalla, así que bueno, vamos a enfrentar a un buen equipo y estamos con mucho deseo de que llegue el domingo, porque bueno, creo que el equipo está en levantada, está encontrando argumentos futbolísticos como para estar hacer una buena campaña y bueno, y estar en el tercio superior de la tabla, que eso es lo que buscamos, ¿no? Alfredo, de la primera impresión que tuvo del fútbol paraguayo, de lo que usted pensaba, de lo que quería, ¿cambió mucho, cambió poco o se adaptó? No,
siempre supe que es un fútbol los equipos son muy parejos y que cualquiera le puede ganar a cualquiera, y bueno, y se está viendo en este torneo, ¿no? Un torneo muy parejo, con partidos muy duros, y así que bueno, creo que me da la sensación de que va a ser la temática de todo el torneo, ¿no? Por eso que el equipo que que encuentre una regularidad, tal vez le pueda sacar ventaja al resto, pero bueno, están dando partidos muy parejos y que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Alfredo, y mirando la idea que pretende usted darle a este Sportivo Luqueño al hacer una evaluación de estos primeros partidos, ¿en qué situación se siente conforme, como dando a entender que se va acercando a lo que pretende? ¿Y en qué debe ajustar más, tratando de llegar lógicamente a esa idea? Creo que el primer tiempo fue lo que intentamos buscar del primer momento, ¿no? De tratar de asociar juego, de tener el control de la pelota, tener volumen y de asociación, y creo que bueno, que lo que se hizo el otro día del primer tiempo es el camino que todo queremos lograr, ¿no? De tener mayor tiempo en la pelota que el rival, y bueno, y a partir de ese control del juego tratar de empezar a generar oportunidades y llegada de gol, ¿no? Pero independientemente de lo que buscamos, que es tener la pelota y tener el control del juego, el segundo tiempo también me gustó, porque bueno, se vio la otra faceta que también es importante de un equipo, de tratar de aguantar, de tener carácter, cuando el equipo rival te trata de llevar por delante, bueno, estar bien parado, estar bien, controlar también esa situación, y creo que bueno, que el otro día también se vio eso, ¿no? Creo que dos tiempos bien marcados, un tiempo con el control del juego y el segundo tiempo perdiendo un poco el balón, pero bueno, refugiándonos un poco más atrás, pero tuvimos ese orden defensivo para controlar bastante bien el partido, y bueno, y alguna contra que hemos tenido poderlo haber cerrado un poco antes. Don Alfredo, ¿qué le da uno y qué le da el otro? Hablo de Enrique Borja y Nazareno Bazán, porque venía apareciendo Bazán y muy bien, también apareció Borja en el último partido, marcó de penal, pero ¿por qué esa variante? ¿Por qué va como que en esa dualidad? ¿Está buscando afianzar a uno, darle minutos, o está buscando... o todavía no encuentra el delantero titular, o es una cuestión estratégica de decir le voy a dar minutos a uno y en el siguiente partido al otro? No, es futbolística y estrategia, y permanentemente trato de generar una competencia interna y que todos los futbolistas tengan la sensación y la certeza de que en cualquier momento pueden jugar, ¿no? Creo que eso es lo que se le propuso desde el primer momento a cada uno de los futbolistas, y bueno, y es lo que está sucediendo, ¿no? Creo que no estamos atados a un 11 titular, ni mucho menos. Creo que el fútbol es muy dinámico, y bueno, y uno va armando los equipos también en consecuencia al rival que va enfrentando, así que lo importante es que están todos bien, que están todos con mucho deseo de estar, de querer iniciar, y bueno, y eso es lo que tratamos de que ellos se den cuenta del primer momento que estuvimos, ¿no? De una competencia sana, tratar de competir con el compañero, si no te toca estar, alentarlos desde afuera, cuando te toca entrar como entraron el otro día los que entraron, y bueno, y de eso se trata, armar un equipo, armar un grupo de futbolistas que van todos para el mismo lado, para lograr que el bien común, y que el bien común es estar en el tercio superior de la tabla para que Luqueño empiece a desarrollarse como club con tranquilidad, ¿no? Lo va a poner a Ortiz, a Walter como lateral por izquierda, lo desacomoda un poco lo de la situación de Miguel Zamudio, ¿no? Y vamos a ver estos días que tenemos, vamos a ver cómo estamos hasta ahora
pocas horas antes del partido no vamos a estar analizando todo lo que pase de acá hasta el domingo, ¿no? Así que trataremos de seguir entrenando como lo estamos haciendo, como están haciendo los muchachos, y bueno, y a consecuencia de lo que suceda en estos días, a ver lo que va a ser mejor para el equipo. Alfredo, la última, ¿qué pasó de Parra? ¿Tuvo algún problema físico o simplemente fue un cambio táctico? No, él viene, como lo dije en el primer momento, es un juvenil que hay que ir llevándolo de a poco, hay que ir agregándole entrenamiento y experiencia. Creo que los 15 minutos que entró contra Nacional lo hizo muy bien, después jugó todo en Copa Paraguay y por momento va a jugar de titular, por momento va a estar de suplente, por momento va a entrar, por momento no. Yo creo que está haciendo un proceso normal de un joven que se tiene que volver un futbolista profesional, un futbolista de primera división, y que no estamos recorriendo ese camino. Tratamos que a los jóvenes tratamos de manejarlo de esa manera y tratar de que todo lo que le pase sea beneficioso para él. Gracias por el tiempo, Alfredo. Bueno, hasta luego. Hasta luego, Alfredo Berti, técnico del Sportivo Luqueño. Energy, empresa nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos los locales Casa Central de Sevilla Casi, R2 de Valle Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Las auténticas toscanas son de Upisa, prácticas de réplica cocción están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional. Upisa, nutre de sabor a tu vida. Vamos a hablar ahora con Farid Díaz. Farid, ¿cómo te va? Te saluda Ricardo. Hola Ricardo, buenas tardes para ti y para todos los oyentes y en la mesa. Qué lindo y qué raro el fútbol, Farid. Partidos que empezaron ganando, que parecía se quedaban con la victoria, se les complicó al final. Y un partido complicado, bastante peleado, parejo, lindo como el último contra Libertad, lo ganaron sobre el final. Sí, creo que el equipo viene mejorando, haciendo cosas interesantes, tranquilos, sabiendo que tenemos una base ya de hace un año y nos conocemos muy bien, y yo creo que el trabajo viene creciendo, esperemos que siga así. Como este fútbol no sabemos qué pueda pasar, pero trabajando de la mejor manera y concentrado, estamos más cerca de conseguir lo que queremos. ¿Y tu adaptación en el puesto cada vez mejor, Farid? Sí, contento por mi trabajo, por cómo evoluciono en el equipo, en el grupo y a nivel personal contento porque cada día estoy mejor, cada día me preparo mejor y esa es la idea, ¿no? Estar uno al 100 y aportarle al equipo. Sentí que el campeonato pasado se les escapó, Farid, que tenían para seguir peleando, que tenían para ser campeón. Bueno, no sé si para ser campeón, pero sí teníamos para pelear, teníamos para llegar más lejos, pero sabíamos que somos un grupo bastante corto. Vinieron lesiones, tanto mi persona como Leo, por expulsiones, bajas, amarilla, Brian, y bueno, todo eso éramos conscientes de que podría pasar, ¿no? Pero más allá de lo que pasó, yo creo que terminamos bien, terminó un buen torneo, no éramos como queríamos, pero a la final tampoco fue malo para nosotros, para lo que queríamos en sí, en todo el grupo completo. Hoy mirando la tabla de posición, mirando también el acumulativo del año, están entrando en Copa Libertadores, Farid. Si no salen campeón, si no llegan al título, me imagino que esa es la meta, ¿verdad? Ya no Sudamericana, sino Copa Libertadores. Bueno, ese es el objetivo, ¿no? Primero es pelear el torneo. No me gusta decir que vamos a salir campeones porque el otro equipo también trabajan, también sueñan, ¿cierto? Pero si está la posibilidad de salir campeón de una, sería maravilloso, pero si ese objetivo no alcanzamos, lo segundo y lo primordial es clasificar al equipo a Libertadores. Ya tenemos 4 fechas, todo avanza y la idea es no dejarlo seguir, que no corra mucho y ir sumando, ir escalando para estar más cerca del objetivo.
Farid, pero internamente ustedes asumen que son candidatos al título en esta clausura o prefieren quitarse esa mochila. Te pregunto esto porque Nacional dejó la vara muy alta en la apertura y desde nuestro punto de vista ahora, por lo menos yo lo veo diferente como para pensar que pueda aspirar al título. No sé cómo ustedes internamente manejan esa situación o prefieren dejar al margen ese rótulo de favorito. Para mí yo siempre lo dejo al margen porque uno no es candidato solo hasta cuando faltan 2 o 3 fechas. Y la mochila, creo que la mochila la tiene Olimpia, la tiene Cerro, la tiene Libertad. Pienso que son equipos que se arman para eso, para ser campeones, independiente de pase lo que pase. Nosotros un equipo que está en construcción, un equipo que viene mejorando, un equipo que viene dando de qué hablar hace rato y no digo que no seamos candidatos, estamos trabajando para eso, para conseguirlo. Tener un poco de mesura y respetar porque los otros rivales también están peleando para eso también. Y mirando lo que fue el último partido, con un toque emotivo incluso, la victoria allí ante Libertad por la situación que tuvo que afrontar Edgar Sarachi, que justo él sea el que termine marcando el gol, y más todavía con esa acción de juego un poco no común, por así decirlo. No, sí, sabíamos que el compañero venía una semana muy difícil, pero él estuvo presente en los entrenos y quería. Yo creo que cuando un compañero así, todo el grupo está con él y quiere, creo que no, más allá de lo que pase, somos futbolistas y a veces la gente lo entiende. Ese es nuestro trabajo, igual pase lo que pase, tenemos que ir a afrontarlo y yo creo que él lo afrontado de la mejor manera. Independiente de que sea una jugada por título o no, nosotros tuvimos 2 o 3 opciones bien claras para poder irnos adelante y no supimos convertir, pero más allá de eso rescato la paciencia, la tranquilidad y el orden que tuvo el equipo. Farid, se viene el fin de semana River, un equipo que es cierto ganó 2 partidos, perdió el último, pero está peleando esa tabla de abajo, lo convierte en un rival peligroso. Sí, es un rival que comenzó un buen torneo, más allá de que haya perdido, es un equipo bastante difícil y que está en local. Nosotros trataremos de hacer nuestro trabajo, es de ir a buscar un resultado que nos ayude a seguir y también jugar con la necesidad que tienen ellos, ¿no? Ellos tienen la obligación de ganar, igual que nosotros, pero estar en una situación bastante incómoda que de verdad no le desearía estar a nadie porque tengo amigos y la verdad es que esto es fútbol, ¿no? Igual nosotros vamos con nuestro planteamiento, nuestro fútbol a buscar el objetivo que queremos, que es sumar. Cancha difícil, la de River. Bastante complicada. Gracias Farid por tu tiempo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, bendiciones, abrazo. Farid Díaz, defensor de Nacional. Tapetí SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapetí-info@tapetí.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad y a paso del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Lotadora Inmobiliaria. La Lotadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar. Rentamac no remite más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández Río, rentamac.com.py. Estilogar, muebles electrodomésticos en general. Financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casermín, Mendoza, Concepción, Estilogar. El bar en un partido como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. No hay asado sin chori queso de Shorty, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Shorty que menos están con la calidad de la cooperativa Shortizar. ¿Sabías que con Bancop y la AFD puedes acceder al producto Mi Primera Vivienda con préstamo de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 9,25% y a un plazo máximo de 20 años? Contacta con Bancop en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Recordando lo que tiene que ver con Flamengo y rival de Olimpia, ya que estamos esperando el partido. Claro. 18-15, el equipo confirmó de Flamengo el siguiente: Diego Alves, Mauricio Isla, Gustavo Enrique, Leo Pereira, Felipe Luis. En el medio, Everton Ribeiro, William Arao, Diego y por izquierda Bruno Enrique. De media punta, Georgián de Rascaeta y Gabigol.
Salvo Rodrigo Cayo, que es el titular que hace unas semanas está ausente, después tiene su máximo potencial Flamengo. Los que están ausentes son jugadores más bien de recambio, porque no vino Pedro, delantero suplente, Piris Amota, que casi no juega últimamente, está lesionado, René, lateral, que viene lesionado. Son las bajas del equipo de Renato Gaúcho. Sacamos una duda, Víctor. ¿El Flamengo campeón, quién era? ¿Cuál era la dupla de volantes por dentro? Diego no era titular, ¿verdad? No, lesionado. William Arão y jugaba Gerson. Gerson, el que fue transferido. Sí. Gerson. Pero el que ocupaba el puesto de Robert era William Arão. Sí. Que en algún que otro momento jugó de central inclusive. Porque me acuerdo que Diego entra en esa final contra River y empieza a mover el equipo de manera diferente, con pases largos. Y así vinieron los goles de Flamengo. Mal cálculo de la defensa de River. Pelota larga. Sí. Simplemente me olvidé de Gerson. Porque después tiene básicamente el equipo que... Casi el mismo equipo. Sí, la baja que mencionaba es la de Cayo. Que es titular cuando está disponible. Y Mota creo que llegó a ingresar a esa final también. Ingresó el último minuto. Ingresó en los últimos, faltando 5, 6, 7 minutos en esa final en Lima. La Agrícola Sare Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Yopuy-Chupé Quitadol. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Caguazú, Ciudad del Este y ahora también en el distrito de Guayaibí. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Vamos a hablar con Celso Ayala, técnico de River. Celso, ¿cómo te va? Te saluda Ricardo. Bien, todo bien. ¿Cómo Ricardo? ¿Cómo están? Bien, excelente, Celso. Estaba observando el partido, el último de ustedes, y te estaba mirando. Lo tomaste con calma. La procesión iba por dentro, Celso, porque creo que era un partido más para el empate o para que lo gane River, y lo perdieron sobre la hora prácticamente. Sí, tranquilo, porque nosotros lo miramos de otra forma, ¿verdad? O sea, que analizamos cosas de otra forma, ¿verdad? No por el resultado simplemente, ¿verdad? Porque si vamos a irnos por eso, lo perdimos al final en un tiro libre. De otra forma, creo que si nosotros hubiésemos aprovechado mejor algunas situaciones claras que tuvimos, tendríamos que haber ganado el partido, ¿verdad? Pero era un partido típico del momento y de cómo pensamos de que se iba a dar, ¿verdad? Que no se iba a dar ningún espacio, ningún respiro, ni mucho menos, ¿verdad? Y se dio de esa forma, un partido muy intenso, peleado, trabado en cada segundo, en cada minuto, y fue así, ¿verdad? Te repito, por el momento y la situación de cada uno, ¿verdad? Y lo de tranquilo por cómo se dio y por cómo estuvimos en el partido, ¿verdad? Creo que creo que River hizo un buen partido a pesar de todo y todavía queda mucha tela por cortar, ¿verdad? Y creo que a pesar de todo estamos un poco mucho más sólidos, ¿verdad? De lo que era el torneo pasado y recién van cuatro fechas, ¿verdad? Así es que creo que esta lucha va a ser de esta forma hasta el final y nosotros vamos a dar pelea hasta el final de esta forma, ¿verdad? Claro, y con la cabeza fría, Celso, y en el análisis global, te deja tranquilo, me imagino, la dinámica, la intensidad que mantiene el equipo, porque eso se nota, el trabajo casi mecanizado, porque uno lo ve a River, sabe a qué juega, sabe cómo juega, y cada vez juega mejor, y eso es positivo. Se le cerró el arco, sí, pero en algún momento también se le va a volver a abrir. No, claro que sí, esto, Ricardo, no termina de ser un juego, ¿verdad? Evidentemente nos preparamos para ir sumando en cada partido, o por lo menos intentar sumar en cada partido, pero hay partidos que no se van a dar o no se van a dar bien. La idea es sumar en cada partido, ¿verdad? Después a veces el tiempo hoy nos dice que el lunes vamos a ver cómo ganamos o cómo empatamos, ¿verdad? Pero hoy tenemos que sumar. Pero como bien decís, a mí me deja tranquilo que en cada partido el equipo está sólido, está bien,
se puede ganar, se puede perder, pero el equipo está bien y eso me deja tranquilo. No estamos hablando de que Sol de América te pasó por arriba o todo el partido estuvo mejor. No, todos los sistemas son válidos, ¿verdad? Y en este caso a Sol le sirve hoy jugar de la forma que juega, porque es un equipo que no tiene juego en el medio, no tiene transición, sino uno ve pasar la pelota por arriba, porque son pelotazos para los tanques de arriba, son pelotazo y te juegan al error. Entonces yo creo que si bien perdimos, eso no refleja el juego ni el partido, pero esto es así, a veces te va a tocar seguramente, y el otro día nos tocó, ¿verdad? Y de una forma que duele mucho, porque fue en el último tiro libre, en el último minuto, y tampoco te da tiempo de ningún tipo de reacción. Sí, Celso, hay partidos donde es muy importante la efectividad, porque quizás el rival no te deja llegar mucho, y si llegás y convertís, vos decís, feliz porque mi equipo es efectivo. Pero hay otros partidos, como el de Sol, donde tienen varias llegadas de gol, donde crearon, y eso también le da la tranquilidad al cuerpo técnico de saber que el trabajo se está haciendo de buena forma. Creaste, no convertiste, bueno, se trabaja en la semana, la definición, la tranquilidad, variantes, pero en el global lo más preocupante es no tener posibilidades, ¿verdad, Celso? Claro, por eso decía Ricardo que nosotros muchas veces analizamos diferente de lo que la gente, entre comillas, común puede analizar, ¿verdad? Que a veces se guían muchas veces mucho más por el resultado que por cualquier otro análisis, pero nosotros analizamos diferente, ¿verdad? Así como decía, ¿verdad? Yo estaría preocupado si el equipo no juega, si el equipo no llega, si el equipo no propone, o se nota que no vamos a estar para poder pelear o lo que sea, pero el equipo está para pelear. Nosotros ocasionamos situaciones, llegamos y esto es así. A veces vas a tener la suerte de poder marcar, en otras no, y en las dos primeras marcamos no sé cuánto, 4 o 5 goles, y el otro día tuvimos situaciones para marcar y no marcamos, ¿verdad? Esto es así, el fútbol es así, ¿verdad? Simplemente lo que te marca muchas veces la urgencia, o lo que te urge muchas veces, es la situación en que está, en el momento en que está, y que tenés que aprovechar cada situación, cada momento, lo tenés que aprovechar, y sabemos de que a veces no es así, ¿verdad? Entonces, pero hay que ir tranquilo, hay que estar tranquilo, con la cabeza fría, y hacer las cosas que creemos de que son las mejores, ¿verdad? Y tomar esas decisiones, ¿verdad? Nada más que eso. Dionisio Pérez ya estará a disposición para el viernes, Celso. Sí, ya va a estar. Dionisio ya va a estar. Ya estuvo entrenando normal, lógicamente tomando esos recaudos de que tenga un día más, y que esa exigencia no sea un problema otra vez. Pero estuvo entrenando muy bien ayer. Hoy ya se va a meter de lleno en el trabajo, ahora que hoy seguramente va a ser el trabajo principal de una semana corta, porque tuvimos una semana muy cortita, ¿verdad? Para un montón de cosas, pero hoy seguramente vamos a ir ya mirando y cerrando un poquito lo que va a ser el partido con Nacional. ¿Él sería el único cambio o estás estudiando alguna otra variante para el viernes? Y lo de Dionisio es casi claro, ¿verdad? Después vamos a ir viendo, puede ser que haya otra también, ¿verdad? Pero una, dos, como siempre, que es lo que por lo general nosotros cambiamos, vemos a veces cuando vemos que es necesario, lo hacemos, ¿verdad? Pero no terminó ningún otro jugador tocado el fin de semana, ¿verdad? O sea, en ese sentido tenés tranquilidad, que tenés a toda disposición. Sí, están casi todos, ¿verdad? La única duda que teníamos en un principio era la de Igor, ¿verdad? Que entró y después tuvo que salir por una molestia nuevamente, ¿verdad? Y bueno, estamos con eso, estamos viendo a ver cómo llega, si está para el partido o no está para el partido. Ah, cierto, me olvidaba de eso, que ingresó y después tuvo que ser cambiado por un problema muscular, entonces él sería el único que estaría bajo cuidado para esta semana. Bueno, Celso, te agradecemos mucho como siempre por este contacto. Dale, un gran abrazo a todos y que estén bien.
Igualmente, así pasaba Celso Ayala, entrenador del Quelito. La principal noticia para el fin de semana es que vuelve el Loco Pérez. Sí. Porque se sintió su ausencia. Coste que Borges no lo hizo mal. No. Y casi de las mismas características. Pero menos Pérez explosivo. Tiene más peso aquí en el ataque del Quelito. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. A prepararse que llega el día Pechugón el domingo 29 de agosto. Por la compra de 2 pollos al espío de tu pollería roticería preferida, te podrás llevar un bolso térmico de regalo. Pechugón deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad y a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artijas y Sargento Martínez, teléfono 227-37 Divertite a lo grande pintando y jugando con Farmi y Baby Dove. Te llevan de viaje a los increíbles parques de Orlando. Completa el juego indicado y deposita en los locales habilitados de Punto Farma. Ingresa a nuestro Instagram y entérate más detalles. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR. Directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa, ingresando a nuestra página web rubendariocomercial.com.py o por nuestras redes sociales de manera segura y práctica. Consultas al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 31 años evolucionando contigo. Barleo, 56 años celebrando las más grandes y ricas empanadas del país. Los mejores platos hechos como en casa y un menú variado al mediodía. Te esperamos en Andrade 1446 Casio Higgins y en el local del Centro Colón 462 Casio Libre de 7 a 22 horas. Haz tus pedidos al 729-3333 o al WhatsApp 0982-323-740. Barleo. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Recalón, Ñemby, Ciudades de Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Guapo Agricultura, la bota ideal para todas tus ganadas con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo. Su paso más fuerte, encontrarlas en las mejores tiendas del país. Libertad está viajando esta tarde rumbo a Brasil para lo que será el partido de mañana ante Santos, 20:30 en el estadio Vila Belmiro. La nómina de viajeros, 24 jugadores lleva Daniel Garnero: Martín Silva, Carlos Servín, Rodrigo Morínigo, Camilo Mayá, Iván Piris, Iván Ramírez, Cristian Báez, Alexander Barbosa, Diego Viera, Matías Espinoza, Lionel Bangioni, Marcelo Díaz, Daniel Bocanegra, Hugo Martínez, Ramón Martínez, Blas Cáceres, Héctor Villalba, Bautista Merlini, Lorenzo Melgarejo, Julio Enciso, Iván Franco, Óscar Cardoso, Sebastián Ferreira y el delantero juvenil Fernández. Son los 24 jugadores que están a disposición. Mirando así rápidamente no noto ninguna ausencia. Te iba a preguntar precisamente eso, ¿no? Hay salvo los que ya vienen no. con lesiones largas. Vareiro, Luis Cardoso, que se rompió el ligamento esta semana. Después están todos los que habitualmente suelen jugar en Libertad. Mirando así rápidamente. Con la base tradicional, por lo menos los que están disponibles, tiene todo el potencial. Cardoso no era ni siquiera opción a recambio en la primera, ¿verdad? Sí. O sea, tampoco va a sentir mucho. Vareiro sí, otros no. Bogarín está, ¿verdad? Bogarín, ahora que me decís, no lo estoy viendo a por Bogarín. eso. No está, ¿verdad? Me pareció raro ya que no esté en el partido. Sí. Exactamente, no está Rodrigo. Breve repaso de lo que se vendrá en la Copa con Luis y después seguimos con el tema Libertad. Cuando compras cable, decidí tranquilidad, exigí Impaco más de 40 años, llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco Pequeña. Apostal, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Te regalamos a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bmailflores.com. Regalamos Bmailflores. Repasamos todos los partidos de la Copa Libertadores que tendremos en la semana. Anoche paridad entre San Pablo y Palmeiras 1-1. Hoy 18-15 en para 1. Olimpia Flamengo, Copa Libertadores. Regalamos sonrisa porque son la alegría del hogar y merecen lo mejor. Tupí ofrece a los chicos caritas pintadas, juegos didácticos, gran variedad de juguetes, obsequios y más sorpresas. Tupí electrodomésticos, la gente sabe. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que acceden a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralas en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Si ya sos afiliado de la Caja Mutual, pero no estás al día con tu soporte de jubilación, llegó la promo Reactivate, ponete al día. Por solo 70.000 guaraníes pagando con tu tarjeta de crédito o con 80.000 guaraníes si pagás con otro medio de pago. Para más consultas, comunicate al 218-4000 Caja Mutual.
Más de repaso de partidos en cuanto a lo que tiene que ver igualmente con la Copa Libertadores. Hoy 20:30 el partido River Atlético Mineiro. Será en el Estadio Monumental allí en Buenos Aires. La Kendo Clase es tu compañera batalla, su estilo motor fuerte, bajo consumo, que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu clase en cuota de 279.000 guaraníes. Visítanos en otras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Variedad, precio insuperable, calidad de siempre. Comprando online en casacruter.com.py. Toda tu lista de compra la encontrás a un solo clic. Comprando en Casa Cruter online encontrarás ofertas, variedad, más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Cruter. Recuperal, cápsulas blandas con ginseng y vitamina. Combate el cansancio físico y mental. Recuperal el plus de energía que necesitas. Informate más en nuestras redes sociales. Recuperal de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Más de repaso de la Copa Libertadores. Mañana 20:30 Fluminense Barcelona. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo, Duracell dura más, mucho más. ¿Sabías que Asimed cuenta con el servicio de médico online para sus beneficiarios? O puedes seguir cuidándote estés donde estés vía WhatsApp, llamada, videoconferencia al 021-288-7000 de lunes a sábados de 8 a 20 horas. Asimed toda la vida. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta, las mejores casas de acumuladores del país. Convertí tu sala en un auténtico cine en casa con televisores Tokio y disfruta de tus series y películas favoritas. Somos Tokio y mejoramos cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Albertín, llama a pedí come al 237-7070 Albertín. Más de repaso en cuanto a lo que tiene que ver con la Copa Libertadores. Decíamos hoy Olimpia, Flamengo 18:15, River Atlético Mineiro 20:30 y mañana Fluminense Barcelona. Minutos hablamos de la Sudamericana. Con Personal Empresa, conecta tu empresa a la fibra óptica más rápida y segura del mercado. Solicita el servicio ingresando a personal.com.py o llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal. ¿Sabías que la marca de yogur más recordada y consumida del país es Lactlanda? Gracias a tu preferencia, Lactlanda ha obtenido el premio Top of Mind 2021 por 7º año consecutivo, prestigioso galardón que premia las mejores marcas del país. Lactlanda, la marca número 1 en lácteos. Llegó el mes de los niños y en Farmacias Catedral lo festejamos con una semana llena de descuentos especiales. Hasta el 16 de agosto, descuentos de hasta 50% en juguetes, pañales, cosméticos infantiles y más. Haz tus pedidos al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Más de repaso de partidos, pero esta vez de la Copa Sudamericana. Ayer victoria de Bragantino 4-3 ante Rosario Central. Si querés dinero stand en efectivo, venía a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para venderte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra-venta de nuevos y usados. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mejores y Marán Roca Alonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda solución de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantías del grupo Generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Buen dato, Pancho, en cuanto a lo que tiene que ver con la Sudamericana y el tema de transmisiones también. Hoy, por ejemplo, Cristal Peñarol se va a jugar en cuanto a la Sudamericana 18-15. Mañana Liga de Quito Paranaense 18-15. Fácil, rápido y con premios. Paga con pagos QR del Banco Nacional de Fomento en todos los comercios adheridos a la red bancaria y puedes ganarte televisores, heladeras, tablets y muchos premios más. Pagos QR del BNF. Barcos y Rodados te ofrece una nafta que lo tiene todo. Full 93 activada, más potencia, rendimiento y ahorro. Ahorra cargando la calidad de Full 93 activada. Calidad y economía se encuentran en Barcos y Rodados. Si tienes abrigos que ya no sabes, llevarlos a Casa Paraná. Llevando tus abrigos y prendas para donar vas a tener 20% de descuento en la sección de ropas. Todos los abrigos y prendas serán donados a la Fundación Santuario de Niños Casa Paraná. Más de repaso, en este caso de la Conmebol Sudamericana, decíamos hoy Cristal Peñarol 18-15, mañana 18-15 igualmente Liga de Quito Paranaense. ¿Qué hora juega Libertad? 20:30, Libertad Santos en Brasil. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Jardines de Upacaraí de la composición inmediata. Lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordinar una excursión llamando al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, la mejor en lácteos. Se presenta el nuevo limpiador desinfectante de superficie Bacteriquil líquido. Elimina 99,9% de virus, bacterias y hongos. Fácil de usar en frascos de 500 cc con gatillo pulverizador. Nuevo limpiador desinfectante Bacteriquil con el sello de calidad Base. Breve repaso de la categoría intermedia, lo que se vendrá el fin de semana. Fecha 23. El viernes arranca todo con General Díaz Santaní. El viernes a las 15. Tus electrodomésticos deben ser Jam, una marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Sauce materiales de construcción. Contamos con arena, ladrillos, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, servicio de contenedores
instaladores y alquileres de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, barrio Trinidad. Teléfono 021-292-084 y 0992-207-822. En Erimark te compras el accesorio de tus sueños, un antivuelco, estribera, enganche, carpa marítima Kiko, protector de carrocería Rhino Linings, alarma Positrón, un polarizador americano Santec, y a fin de mes te puedes llevar gratis otro accesorio. Habrán 3 sorteos y vos elegís el premio. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Más de repaso de partidos. El día viernes, San Lorenzo Guaraní a las 17. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Super 95 somos mucho más. Carga 95 octanos, el precio 93, juega local y sumate el equipo. Carga Super 95 Copetrol, vamos. Hidalgo, seguridad en Ciudad del Este, soportes para col 100% cuero, cascos, caretas protectores, oídos y guantes para trabajo. Super carretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Hidalgo y se arregle. Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista, por eso los lubricantes móvil trabajan para brindarte las soluciones que te hacen girar tu vida. Lubricantes móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay móvil. Más de repaso de partidos. San Lorenzo Guaraní de Trinidad del viernes a las 17. El sábado por la mañana Átira Ameliano a las 10 de la mañana. Partido igualmente correspondiente a la fecha de la intermedia. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y chau Rizaca. En Electroban tenemos esta oferta por la Semana del Niño. Bicicleta Caloi X-Cross Aro 20 en cuotas, están solo 150.000 guaraníes. Visita nuestras redes sociales Electroban en Facebook y @ElectrobanPY en Instagram. En Toyotoshi ya nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Más de repaso de partidos de la categoría intermedia. El día sábado, Trinidense 3 de febrero, jugando a las 10 de la mañana en Trinidad. Mil Empeño, venta, arreglos, huellas, sobre el plata, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeño. Sanri S.A., soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, SCTV, data center. Por más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. El cartón número 1.122.729 con 15 aciertos en la doble chance. Se ganó 200 millones de guaraníes y estamos buscando al millonario. Y este domingo, 4.200 millones en premios. Pedís en ETH por Emoy. Venía con nosotros nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Choco Flex Bocado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Más de lo que tiene que ver con la categoría intermedia, Trinidense 3 de febrero, decíamos el sábado a las 10 de la mañana. Mismo horario para partido atractivo. Fernando de la Mora, General Caballero, el líder de la categoría. General Caballero de Mallorquín va hasta el barrio Palomar para enfrentar a Fernando de la Mora, que viene con una buena racha de resultados encima. Fernando de la Mora, General Caballero, sábado 10 de la mañana. Asegura tu salud con 10% de descuento por un año. La medicina prepaga SPS te ofrece descuentos en los principales planes de salud. Comunicate al 248-8500. SPS, seguro abierto a todo público. Azul y Fútbol Álamos, porque si es Vinos Álamos distribuye, representa Frutos de los Andes. En Ciopar puedes empezar a pagar por tu piscina en cómodas cuotas y la tenés instalada desde diciembre. Ingresa a ciopar.com.py. Conoce todos los modelos disponibles. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silo Petrosi, al lado del Club General Díaz. Seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte, bloque A. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Más de repaso de partidos en la categoría intermedia en Pedro Juan Caballero. El domingo 2 de mayo, Fulgencio Yegros, 10 de la mañana. Librate de los dolores con Etirol 400, el ibuprofeno en cápsulas blandas de rápida acción que alivia el dolor muscular, dental, estado febril. Es el ibuprofeno en cápsulas blandas. El ibuprofeno de los paraguayos es Etirol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con los asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000, el Sol Seguros. Salud protegida en servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Quillala, teléfono 319-0000. Con salud protegida disfrute mucho más la vida. Más de repaso de partidos. El domingo, Resistencia Sportivo Iteño se juega a las 10 de la mañana. Resistencia Iteño. Paraguay Insumos, productos de insumos informáticos de primera calidad, toner, cartuchos originales alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lexmark, Pro y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 o en la página web paraguay-insumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguidos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevillana 751, casi Covicheco,
Chepec o llámenos al 729-6060 Fleming. Más de repaso de partidos en la intermedia. El lunes otros 2 juegos. Capiatá Tacuarí. El lunes a las 17 Capiatá Tacuarí. Es el lunes a las 19 en Campo Grande Independiente Rubio Ñu. El regalo ideal está en IO con celulares Smart Cooler con speaker por solo 518.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Envíos en todo el país. IO, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. Entérate de todos los beneficios que tenés con tus tarjetas de crédito, débito y prepaga de Visión Banco. Ingresa a visionbanco.com/beneficios tarjetas o escribinos al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Francisco en el Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Presentamos un nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectán, Burbuya, frutica la más fresca, combinaciones muy fácil de preparar, rinda hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burbuya. Sanitarios y cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Subillala Pasos, el viaducto de General Santos, Sanizar, proyectando juntos. Más de repaso dentro de la categoría intermedia, decíamos en el cierre de la fecha del fin de semana. Y el lunes, Independiente Rubio Ñu. Brevemente las primeras posiciones. Se pregunta Pancho, ¿cómo está la intermedia? Sí, vamos con el repaso. General Caballero es el líder con 46. Atención, aquí viene el trencito de equipos. Segundo Independiente con 36, Ameliano 35, Tacuarí 35, Resistencia 34, allí los 5 primeros. Atirá está cerquita con 33, Trinidense con 33 también, después San Lorenzo y Fernando de la Mora están con 32, todos allí muy ajustados en menos de 5 puntos, los 9 primeros equipos en la intermedia. Durante todos estos años hemos estado presentes millones de despertares y porque 45 años merecen ser celebrados, hemos creado el sommelier perfecto que te brinda comodidad ideal. Despertar 45, la edición limitada de Super Espuma. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustible. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central de Sevillana, Casi, R. de Mayo, Funciones, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Las auténticas toscanas son de pizza, prácticas, rápida cocción, están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, combinación picante y la tradicional UPI nutre sabor a tu vida. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de sus nuevos. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Es momento de ir repasando igualmente los partidos para el fin de semana en la primera división. Fecha 5 del campeonato. El viernes arranca todo con Guaireña Sol de América 17:30. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos entre la ciudad, ya pasó el famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Lotadora Inmobiliaria. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac no remite más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández Río, Abu, rentamac.com.py. Estilo hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Cacervino, numerosa Concepción, estilo hogar. El viernes igualmente River en los Jardines del Angelito ante Nacional, 19:45 el viernes. Con Rumbo Sociedad de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 o al 0981-419-098. Rumbos, toda una vida con vos. Hay asado sin chorizo, queso de Chorti, tampoco sin chorizo de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también se el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizar. ¿Sabías que con Bancovi la FD puedes accionar el producto Mi Primera Vivienda con préstamos hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 9,25% y a un plazo máximo de 20 años? Contacta con Bancop en redes sociales o llamando al 325-5000. Bancop, un banco con raíces, niño. Más de repaso de lo que se vendrá el fin de semana, el Superclásico. Olimpia Cerro Porteño 18-15 el sábado. El domingo 2 partidos. Luqueño Guaraní a las 17, atractivo partido en el Feliciano Cáceres. Y se cierra todo con Libertad 12 de octubre. El domingo igualmente a las 19:15. Pero luego primero Libertad, mañana se juega ante Santos. Así es, mañana ante Santos y después con la obligación de meterse de lleno en el campeonato local. Porque juega ante 12 de octubre. Y es la fecha previa a la que se encuentran Guaraní y Libertad, porque en la sexta se cruzan Guaraní y Libertad. Me refiero a 2 hipotéticos candidatos al título. Esta fecha será el clásico, vamos a ver quién sale mejor parado, si se neutralizan. Y en la sexta tenemos Libertad Guaraní, con Guaraní en realidad local, Guaraní y Libertad es el partido. Y habrá que ver cómo le va a Guaraní este fin de semana, Libertad, para ir haciendo cálculos de cómo está la parte alta de la tabla. Para Guaraní un buen combo de partidos para ver, porque hasta aquí muchos de Guaraní, a quienes enfrentó con el respeto de los rivales hasta aquí, pero la situación de encontrar a un luqueño que viene bien, Libertad propiamente y los futuros rivales, ¿verdad? Y otro tema que hay que empezar a considerar a partir de ahora es el acumulativo, porque es un torneo más corto
y las posibilidades se van a ir reduciendo para los equipos que no comiencen a sumar puntos. El mismo Olimpia, que parecía tranquilo con este arranque, quedó solamente 1 por encima de Nacional y Guaraní. Está segundo, hoy está dentro de Libertadores, pero si vuelve a perder y los otros ganan, iría bajando. Igual que Cerro empezó dentro de zona de Libertadores y hoy está en Sudamericana. Así que hay que ir considerando también esas probabilidades para el resto de este torneo clausura. Sin dudas. Detalle no menor. Pancho Tenante, porque hay un pedido de la red satelital monumental de escuchar a Osvaldo Domínguez, lo vamos a hacer en un minutito, pero ¿tenías algo pendiente allí? No, justamente para remarcar lo que decía Víctor, no solamente el tema del acumulativo, sino el tema del promedio en sí también. El 12 de octubre de Itagua no puede seguir perdiendo puntos porque empieza a mirar ahí, está cerquita, ya están cerquita los tres equipos. Conquistó buena cantidad de puntos, ahora en una seguida de partidos. Cada vez más flaco el colchón. ¿El colchón? Sí. Espuma se le están quedando. Exactamente. Creo que Resorte no vaya. Algunas bajas sí, pero no sé si para tanto, ahora habría que ver. Y la explicación de esa del arquero ya en los tres partidos viene cambiando. La situación. Después de Olimpia lo cambian al titular. Después de a Mauro. Lo pusieron a Rodolfo Rodríguez contra Guaraní. No. Y ahora apareció Cabral. Cabral, que lo salvó en su momento cuando no tenía arquero. Sí. ¿Verdad? Sí. Cabral lo salvó a 12 de octubre cuando no tenía arquero. Sí. Así es. Ahora sí, Osvaldo Domínguez Dip, lo prometido, la charla con el expresidente Olimpia, presidente honorable en realidad de la institución decana. Osvaldo Domínguez, lo que se vendrá en la fecha ante Flamengo. Osvaldo, ¿cómo estás sintiendo el partido de hoy ante Flamengo? Tus sensaciones que te da, contanos. Estoy concentrado para ver el partido a las 6:15. Olimpia tiene varias bajas y eso me preocupa un poco. Y va a improvisar un central y vamos a ver cómo Flamengo, yo no le he visto jugar Flamengo, dice que juega bien. Esperemos que los muchachos pongan todo y estén bien concentrados para poder llegar al triunfo. En tu época de presidente de Olimpia estabas muy involucrado con la causa, te iba, venía, vivías, palpitabas, hablabas, arengabas. Si estuvieses al frente del Olimpia, ¿qué harías esta mañana y esta tarde a la espera del partido? Y preocupado porque la Copa Libertadores es lo más importante de Sudamérica y también se juega mucho lo económico ahora. En mi época no había ese premio. Hoy Olimpia juega prácticamente por $1 millón y en Brasil por otro $1 millón. La clasificación, Olimpia cobraría $2 millones. Y Guarengaba, Osvaldo, antes del partido, en la concentración, te iba, claro, son maneras y maneras. Miguel Brunote tendrá la suya. Contanos lo que eras vos y cómo era cuando venía un equipo así de esta tradición como Flamengo. Bueno, yo tenía una vivencia con los jugadores, en las prácticas, las concentraciones, en los vestuarios. O sea que era como uno más del grupo, pero con ascendencia. Y le transmitía el poder que está en cada uno de ellos de llegar en la concentración, en la vida privada, en la mística necesaria para poner un poquito más del cual estamos preparados y así llegar al triunfo que es el objetivo de todos los presidentes. Claro, Osvaldo, cuando va a hablar de ausencias o de sí me preocupa porque Richard va a estar con Saúl en el fondo, Orsusa titular, juega Walter arriba con Roque, no está Pita, te pregunto en esto, y yo le decía a los compañeros, mucho depende del carácter, la entrega de los muchachos del Olimpia, y no darle la pelota al equipo brasileño, tratar de evitar. Y acabas de decir lo que hay que decirle, Arturo. Y bueno, Osvaldo, del partido de hoy, ¿estás impaciente, Osvaldo, o qué te enseñó la vida dirigencial con tantos éxitos, a esperar tranquilo, o estás impaciente, o en qué cambió Osvaldo Domínguez tanto, el que vivía tanto adentro, ahora como observador? Estoy preocupado, espero que hagamos un gran partido y que lleguemos al triunfo. ¿Preocupado, decías, por las ausencias o por la zona central específica? Por el rival y por la ausencia de los jugadores. Y bueno, Osvaldo, gracias por este tiempo, a esperar en esto que te caracteriza a vos en relación a la entrega mental de los muchachos y lo que vos le transmitías esperando esa respuesta hoy. Espero que sí, Arturo. Chao, Osvaldo, gracias. Chao, Arturo, felicidades por tu cumpleaños. Igualmente al tuyo, que fue día anterior, a Osvaldo Domínguez del Club Olimpia. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta.
Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Monumental 1080. Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 12 grados. Las plataformas de Moderna, AstraZeneca, Sputnik V y Pfizer figuran en el calendario de arribos de lo que resta de agosto. Según informes, mañana jueves arribarán 99.600 dosis de Moderna, que en parte permitirán reanudar la aplicación de segundas dosis. La etapa fue interrumpida la semana pasada cuando los depósitos quedaron desabastecidos, pese a que el viernes 6 se preveía continuar. El viernes debería llegar otro lote de Pfizer correspondiente a la compra de 1 millón de dosis. Sin embargo, persiste el pedido del Ministerio de Salud Pública de que las más de 900.000 unidades pendientes sean enviadas en un solo vuelo. Los proveedores contestaron que es factible, pero hasta aquí no existen novedades. Pacientes oncológicos se encadenaron frente a la sede del Ministerio de Salud para exigir medicamentos y así poder seguir con sus tratamientos. Ante la falta de respuestas y en una carrera contrarreloj, los pacientes con cáncer del Hospital Nacional de Itauguá llegaron hasta el Ministerio de Salud y se encadenaron para exigir los medicamentos que necesitan para luchar contra la enfermedad. La Asociación de Familiares con Cáncer lamenta desde hace varios meses la burocracia del Ministerio de Salud para proveer de medicamentos a los pacientes, quienes en algunos casos terminan falleciendo a la espera de los remedios. La industria avícola